¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Maya. Quería darles la bienvenida a todos ustedes que vinieron. Yo estoy terminando ahora la carrera de matemática, la educación aplicada. Entonces, bueno, nada, hace tiempo que vengo formando parte de estos debates. También vivo de adentro estos temas, porque son los temas que a mí me gustan y me apasionan, así que nada, eso, fui hablando con distintas personas a lo largo del debate sobre esta carrera, así que nada, para quienes no conozcan a las personas que gentilmente se acercaron, Patu Grandman, Willy Durán, bueno, Willy es director del Instituto de Cálculo, Patu es profesor del Departamento de Matemática, trabaja en el PROA, e Isabel, del Departamento de Computación. Los tres participando de la comisión de la nueva carrera, de la potencial nueva carrera de modelado matemático y computacional, licenciatura en modelado matemático y computacional y ciencia de datos. Así que venimos compartiendo charlas con ellos, tienen una presentación armada, así que van a hablar un poquito de eso. La modalidad va a hablar un poquito cada uno sobre una presentación, y después la idea sería, yo voy a estar sentada acá mirándolos a ustedes para que armar alguna pequeña lista de, no le diría de oradores, pero sí gente que quiera o decir algo o hacer alguna pregunta, etcétera. Yo voy a estar sentada acá, así que levanten la mano, yo me acerco, les anoto el nombre, así vamos anotando preguntas para ellos y también podemos, nada, eso. ¿Alguna pregunta, duda? Nada, eso. ¿Algo más, Carlos? ¿Te estoy olvidando? Genial. Bueno, gracias por venir. Ustedes. Bueno, creo que por como nos distribuimos me toca empezar. Gracias al Centro de Estudiantes por la invitación. Un verdadero placer estar acá. A ver, en mi caso, haber cruzado el pabellón y venir al que en realidad era mi pabellón. Creo que puedo jugar de local también. Y de alguna manera ese nombre largo que dijo Maya recién, yo la llamaría la carrera que nos hubiera gustado hacer si lo hubiéramos tenido como estudiantes en su momento, y creo que a Isabel le pasa lo mismo, y a varios de los que están acá, que seguramente si esto avanza bien, no serán los usuarios probablemente, porque cuando se apruebe ya están recibidos, o quizás al varios de ustedes pueden pasarse, eso ahora después lo vamos a discutir. Pero un poco es eso, y un poco lo que yo quería contar es la génesis de esta propuesta, y después, bueno, Isabel y Paco hablarán más de la propuesta concreta. Paco te armó una presentación que está muy buena, que ya la usamos en una charla que hubo, creo, en esta misma aula, al lado, con el Departamento de Matemáticas hace un mes. En realidad todas estas discusiones las empezamos a dar bajo la idea de que algunos considerábamos que era necesario modificar el plan de estudios de la carrera de matemática aplicada. Para contarles un poquito más, obviamente la gran mayoría de ustedes no había nacido, el plan de estudios de la carrera de matemática aplicada data de 1982. De hecho, a mí me tocó entrar a la facultad en 1983. O sea, fui de los primeros de ese plan. Vos habéis entrado algún año antes. O sea, no estoy diciendo que. No estoy hablando de edades, digamos, pero digo, no te tocó. Y la segunda egresada de matemática. Claro, está bien. Entonces, bueno, nada, Isabel fue como de las primeras usuarias de ese plan, yo fui de los segundos, de alguna manera, usuarios de ese plan. Y bueno, 1982, 37 años. Parece difícil argumentar de que un plan de estudio que lleva 37 años no debe ser modificado, adaptado a las nuevas realidades. Entonces, así surgió la idea, digamos, de repensar una carrera de matemática aplicada, y así se fueron dando las primeras discusiones. En un momento la discusión se empantanó un poco y la contrapropuesta que nos hizo el Departamento de Matemáticas, yo digo que nos hizo pensando en que la propuesta original venía del Instituto de Cálculo, la propuesta original que nos hizo el Departamento de Matemáticas fue: ¿por qué no pensamos en una nueva carrera en vez de una reforma del plan de estudios de la carrera de matemática aplicada?
Y bueno, ahí llegamos a la conclusión de que por ahí esa era la mejor solución. Quedará la discusión sobre qué hay que hacer con el plan de matemática aplicada, pero hoy por hoy no está eso en debate. Y como esa carrera tenía un fuerte componente computacional, enseguida nos pareció totalmente natural que esa carrera fuera tripartita e incluir en la discusión al departamento de computación. En las primeras charlas el departamento de computación había participado de alguna forma como quien fuera a brindar la formación fuerte de programación a esa nueva carrera de matemática aplicada, pero cuando se dio esta nueva discusión el planteo fue, bueno, no, ahora sí es una nueva carrera, Instituto de Cálculo, Departamento de Matemática, Departamento de Computación, la lanzan o la piensan en un plano de igualdad, por decirlo de alguna forma. Y entonces se pensó esta carrera tripartita que tenía como base esa idea de la formulación del plan de estudios de matemática aplicada. Y lo que dijimos fue, bueno, bajo ese nuevo paradigma mantenemos un poco lo que pensamos, una fuerte base de matemática, una muy buena base de programación y un fuerte vínculo con la interdisciplina. Es un poco los pilares de esta carrera. Entonces ahí ustedes van a ver en el inicio de la carrera que hay las materias básicas de matemática, los algoritmos de computación y alguna materia de ciencias naturales que permita de alguna forma desde el principio de la carrera vincular al alumno con el lenguaje y la problemática de otra disciplina, que podría ser la química, la física, la biología. Entonces bueno, esa es la base original, la base central que tiene la propuesta de nueva carrera. En un momento, por la mitad de la carrera, hay unas materias que llamamos introducción a las 3 subdisciplinas que planteamos de alguna manera, no decimos que sean las únicas, pero que son las que tienen por ahí una base fuerte en esta facultad. Una de ellas es la estadística y la ciencia de datos, otra de ellas es la optimización o la investigación operativa y otra de ellas es las ecuaciones diferenciales. Terminado eso, lo que planteamos es que debería haber un título intermedio a los 4 años, ¿no? CBC+3. CBC+3, un título intermedio, analista universitario en todo lo que venga del título de la carrera, y lo que queda es 1 año y medio de... decimos, digamos, que hay tantas orientaciones en la carrera como alumnos, de alguna forma es el modelo parecido al de la carrera de biología, en el sentido de que cada alumno, bajo la recomendación de un profesor guía, se arma su último año y medio con materias optativas en la subdisciplina que quiera. En la presentación hay algunas propuestas de qué podría ser eso. Yo, bueno, me gusta la estadística y la ciencia de datos, voy para este lado, me gusta la optimización, voy para este lado, me gustan las ecuaciones diferenciales, voy para este lado, me gusta la inteligencia artificial, voy para este lado, incluso me gusta la bioinformática y voy para este lado, o hago una combinación de todo eso en la medida que mi profesor guía me lo recomiende y el comité de la carrera me lo apruebe. Y todo esto termina con una tesis de licenciatura que preferentemente decimos debería ser resolución de algún problema aplicado, porque de alguna manera esta carrera, más allá de que podría formar a los alumnos hacia una orientación académica, también o fundamentalmente los puede formar para su inserción en la industria, en el Estado, en lugares donde uno puede utilizar herramientas matemático-computacionales para la resolución de problemas. Y lo que siempre decimos, esta facultad nos forma excelentemente bien para la academia, probablemente no nos forma tan bien para la inserción en la industria, el Estado o el mundo externo, como empieza a demandar de alguna forma en los últimos tiempos pequeños emprendimientos en data science, en finanzas, en estadística, en optimización, que lo que terminamos viendo es que en general nuestros alumnos que pueden insertarse ahí, pero no tienen suficientemente fuertes las herramientas que se están utilizando. Entonces, bueno, esto es un poco la génesis y la idea que hay detrás de la carrera. El nombre, por ahora, seguramente van a decir lo que decimos todos, es demasiado largo. No encontramos alguna alternativa superadora, pero es algo que está en discusión. Y lo MCD cuadrado nos permite reducir lo largo que es el nombre. Pero de alguna forma lo que queremos decir es que hay modelado matemático computacional y ciencia de datos adentro de la carrera y de ahí sale el nombre. Pero no es algo que esté totalmente definido. Obviamente nada está definido, digo, porque esto es, por ahora lo que tiene es la aprobación de los 3 comités, los poderes en el caso de matemática y computación y el comité académico en el caso del instituto. Lo que sigue es un debate abierto, ya se viene dando en todos los claustros, digo, porque en general en cada uno de los departamentos ha habido participación y debate de todos los claustros, pero esto seguirá ahora abierto hacia toda la facultad. Y bueno, lo que sigue entonces es, mientras este debate se da, esto se incorporará
al consejo directivo en un tiempo no muy lejano al actual, y después, en paralelo que se dé esa discusión en el consejo directivo, se podrán dar las discusiones que haga falta, donde haga falta, hasta llegar a un consenso y ser aprobado por la facultad. Si esto fuera así y fuera aprobado por la facultad, después seguirá el Consejo Superior, y si esto fuera así y está aprobado por el Consejo Superior, la carrera entrará en vigencia de acá a 6 meses o algo por el estilo. Obviamente esto implica que será una carrera nueva, donde la gente se podrá anotar desde el ciclo básico es el mismo que han hecho todos ustedes, y también podrá haber pases de matemáticas, de computación o de donde haga falta. Lo último que quería decir es que también estamos hablando con el departamento de física, que se nos ha interesado en contribuir a la carrera, incluso en generar algún track de ese final de física matemática o de interdisciplina, pero más vinculado a la física. Así que en algún sentido, digo, si llegáramos a este consenso, hasta se podría pensar que casi que es una carrera cuatripartita incorporando a los físicos. Eso en cuanto a lo que yo quería decir. No sé si pasamos la pelota a la presentación o necesito decir algo. Eso, no sé, bueno, no sé cómo quieren usar la dinámica, si quieren hacer alguna pregunta ahora o vemos primero la presentación. Todas después. Listo. Digo, pregunta, observación, comentario, lo que sea. Levanten la mano y los anoto. Digo, no es nuestra idea acá venir a dictar cátedra, digamos, venimos a discutir, a charlar, simplemente a contar lo que todo un proceso que lleva ya más de 3 años. Digo, las primeras reuniones las tuvimos en los inicios del 2016. No tengan vergüenza de hablar, y si les da cosita, me dicen a mí la pregunta y yo les digo, no tengo problema. Dale. Bueno, como decía Maya Will, yo estoy acá en representación del Departamento de Matemática, jugué ese rol en la elaboración de esta propuesta. No tengo mucho más para agregar a lo que decía Willy, solo por ahí a la parte más de detalles precisos. Digamos, el espíritu, me parece que ya lo describió muy bien Willy. Agregaría una cosa de que una de las cosas que tuvimos en mente a la hora de esta propuesta es que sea una cosa lo más flexible posible, para que sea flexible y también para poder ir corrigiendo las cosas que puedan estar mal. Entonces, cosas que están mal, me acordé de esto mientras Willy decía no está definido. La idea es que tengan una flexibilidad tal de que muchas cosas no estén definidas y que las podamos ir acomodando a medida que avance el tiempo, tanto porque necesiten acomodarse porque no estaban bien, como por ahí porque están bien ahora, pero dentro de 2 años ya dejan de estar bien, o en 4 años. Hay cosas que están evolucionando a un ritmo bastante rápido, entonces es bueno tener en cuenta también. Por ejemplo, ahora está muy de moda todo el tema de ciencia de datos, entonces es medio que está ahí dando vueltas, es medio ineludible. No sabemos cuánto tiempo va a durar eso. Entonces, digamos, un poco en la propuesta está metida en no eludir lo que está pasando ahora con a lo que se le llama ciencia de datos, que es una cosa bastante vaga, pero tampoco, digamos, dejar de ver que eso es una cosa que puede pasar, ¿no? O sea, que se acomodará en algún lugar. Entonces, bueno, el nombre está ahí. Un poco de contexto de esto lo agregué porque justo este mes salieron 2 notas en La Nación, justamente. Una es un reporte, de Rabat, que es un reporte sobre 3 informes que se escribieron en España, en Gran Bretaña y Francia, sobre el rol de la matemática en la economía de esos países. Y algunas conclusiones que hay en esos informes son las que están ahí. En España, dice que las actividades vinculadas con la matemática son responsables de 1 millón de empleos, suman más del 6% del total. En toda Europa es alrededor del 10, sube, o sea, el 10% de los empleos vinculados a la matemática. En Gran Bretaña 8, y nombra algunas industrias en las que están, en la academia, desde ya, industria aeroespacial, farmacéutica, defensa, arquitectura, consultoría, educación. En Francia, el informe dice que representan el 15% del PBI y 9% del empleo. Y después hay otra frase ahí que me llamó la atención, es un textual, por eso están las comillas, instituciones que es el titular de la FI. Hay que ver, en general, cuando yo voy a la experiencia, cuando uno ve una nota en un diario y conoce lo que pasa adentro, se da cuenta que esa nota está llena de errores. A mí no me pasó eso. Con lo cual asumo que eso pasa con todas las notas, porque a mí pasó con todas las que yo conocía, y esta no sé comentar, pero la nota dice lo siguiente, dice que declararon mucho y que ese año contrataron 1.200 personas, de las cuales la mitad un científico de datos y matemáticos.
No, no, no A sabemos. las listas de acá no llegó esa búsqueda. A las No. listas de acá esa búsqueda no No, llegó. ojo que hay una manera de interpretar esto, que de los 1200 la mitad son científicos de datos. Por ejemplo, podría ser que 600 son, vaya a saber qué, 600 son científicos de datos y matemáticos. O sea, podría ser 598 científicos de datos y 2 matemáticos del total de... Eso es posible. Bueno, no importa. Aritmético. Entonces, un poco las palabras que nos dando vuelta en esta carrera son datos, huele ahí, buscar interdisciplina, una preparación un poco más fuerte que la que tienen ahora las dos orientaciones de matemática para el sector productivo, mucha matemática, mucha computación, queremos que sea flexible, queremos que también nos prepare para la academia, una cosa que decía ahí pero que no lo dije, que este fenómeno que está pasando, que cada vez hay más requerimiento de gente con conocimientos cuantitativos, matemáticos en particular, en la industria, se ve un fenómeno, no tengo datos, pero yo por lo menos observo un fenómeno similar en el ambiente científico, pero no tengo datos, pero digamos, hay cada vez más requerimientos de gente con formación cuantitativa. Bueno, queremos preparar gente también, no solo para el sector productivo, para la academia, docencia. Entonces, la estructura concretamente es el CBC, un año, el mismo CBC que tiene matemáticas, computación, física, etc. Y después hay una cosa que se llama el ciclo inicial, que son 3 años, al cabo del cual está el ciclo intermedio de la Universidad de Willy. Y después hay un ciclo superior, que es un año más y la tesis. Entonces, el CBC, calculo que son todos algunos acá lo conocen, análisis matemático, álgebra, física, química, sociedad de Estado, pensamiento científico, ciclo inicial, tiene el análisis 1 y álgebra 1 actuales, una materia que llamamos por ahora Introducción a las Ciencias Naturales, y que la idea es hacer, se puede elegir entre una materia entre química general, biología molecular, una física o otra esa lista sigue creciendo. Se va a poder elegir entre una materia que de alguna forma sea introducción a alguna de esas disciplinas. Y el algoritmos 1 actual. Es el primer año, segundo año, algoritmos 2, análisis 2, dos materias nuevas, una se llama análisis avanzado y otra se llama álgebra lineal numérica. Análisis avanzado es esencialmente un cálculo avanzado más, te voy a decir, no sé cuántos estudiantes de matemática acá. Voy a decir algo así para que se den cuenta después que al final hay que agregar la palabra light. Es una materia que tiene cálculo avanzado más teoría de la medida. Obviamente todo eso en un cuatrimestre hay que hacerlo bastante más lineal de lo que se hace ahora. Y después una álgebra lineal numérica, que la idea es las herramientas de álgebra lineal, es una materia bastante parecida a la métodos numéricos de computación. Digamos, con un poco más de teoría de álgebra lineal. Una que podría ser una mezcla entre una mezcla entre métodos numéricos y un poco de álgebra lineal, va sacándole la parte más abstracta de álgebra lineal que tiene ahora. Tercer año, algoritmos 3, probabilidad, intenta pensar la probabilidad actual de la carrera de matemática, y 3 materias que se llaman las materias núcleos, que son, digamos, tres materias que abren diferentes ramas de posibles aplicaciones, entre comillas. Una, investigación operativa de optimización, otra, modelado continuo, que la idea es involucrar ahí desde ecuaciones diferenciales, análisis de Fourier, sistemas dinámicos, ese tipo de problemas. Y por último, introducción a estadística, que a los que ya la palabra datos tiene bastante que ver con eso, pero digamos, hay mucha intersección. Y después, hasta ahí se terminó la parte obligatoria de la carrera. A partir de acá, cada uno es libre de hacer lo que quiera. En la primera propuesta terminaba acá la cosa y decía, a partir de acá cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y lo vimos que generaba mucha angustia a la gente. Sí. Entonces pusimos una especie de plantillas de qué cosas se podrían hacer. Pero eso no quiere decir que hay que hacer una de esas. Cada uno puede hacer lo que quiera. O sea, módulo que lo aprueba el comité de carrera. Pero ahora vienen algunas, bueno, este es el ciclo superior, que son, hay que sumar 640 horas, materias puede ser de C, de IC, o puede ser de otros departamentos. El DF, por ejemplo, que estamos hablando de ahí, pero por ejemplo también atmósfera, es posible que proponga algunas materias para este ciclo superior específicas.
Bueno, nada, cada uno propone su plan y listo. Pero si se quieren dar una idea, por ejemplo, de qué cosas uno podría hacer, de vuelta, podría hacer lo que quieran, acá van algunos ejemplos. Entonces hay algunas estrategias de decir, bueno, por ejemplo, yo quiero saber qué tengo que hacer si quiero cambiar lo que es de ciencia de datos. Bueno, ahí hay una sugerencia de 6 materias que se pueden hacer, que son modelo de regresión, herramienta de visualización de datos, estimación de paramétrica aplicada, aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural, base de datos. Si uno dice, yo quiero hacer ciencia de datos, pero no quiero hacer eso, quiero hacer otras, bueno, está bien, no hay problema. Para investigación operativa y optimización, programación en línea entera, programación no lineal, aplicación estocástica, simulación, teoría de colas, seminario avanzado de grafos y metabolítica, que no sé si se ve de ahí. Hay otra que es estadística, matemática computacional, que uno podría ver una versión más teórica de eso, o por ejemplo con vistas a, en lugar de ir a trabajar en la industria, a hacer un doctorado en estadística después. Que yo me había gustado porque hacer un doctorado en estadística después. Bueno, modelo lineal, herramienta de visualización de datos, estimación paramétrica, bueno, ya saben leer. Les digo algunas otras planillas que están así medio armadas. Igual después esto está regulado, está en el, por ejemplo, en el proyecto que está ahí. Lo pueden bajar, lo pueden ver ahora mismo, está en la página del DM, por lo menos creo que está en toda la página. Algunas modelado continuo, que sería la parte más de resolución numérica de diferenciales, por poner un nombre. Sistemas complejos y estocásticos. Otra, inteligencia artificial, procesamiento de señales, cada cual tiene su combo. Después la tesis, que es un poco lo que decía Willy, desarrollo de un trabajo que permanentemente aplicado, pero no necesariamente. La idea es que nos importa fuertemente trabajar en que esto sea una cosa con un comienzo y un fin, y que la distancia entre el comienzo y el fin no sea mucho más que un cuatrimestre. Y las alternativas son el análisis, estudio y resolución de algún problema con datos reales, en los que van a aplicarse las TIC en el proceso de la carrera, o también, digamos, no se excluye la cuestión de hacer la tesis tradicional, pero digamos, vamos a alentar que se hagan este tipo de tesis, sobre todo porque, digamos, la parte, un poco lo que decía Willy, que la parte de hacer las cosas académicas es lo que mejor nos sale y es hacia donde tendemos si no nos forzamos a ir hacia otro lado. Entonces, si no ponemos mucha energía en salirnos de eso, enseguida nos volvemos ahí y terminamos haciendo todas las tesis académicas, porque es lo que sabemos hacer los que estamos acá. Entonces vamos a poner bastante energía en poder apuntar no solo al que quiera hacer una carrera académica, sino también al que quiera irse al sector productivo, organismos estatales, pero digamos, fuera del ámbito académico. Y creo que ya estamos. Está el consejero de estudios, que va a orientar al estudiante a lo largo de la carrera, va a ayudar a elegir el plan y el tema de tesis, y va a ayudar con otros problemas que pudieran aparecer. Listo, nada, de vuelta, esto me olvidé de borrar que fue al principio. Sí, y un punto más que va a haber un comité de carrera que todavía estamos discutiendo, es un tema abierto, pero obviamente va a ser tripartito, profesores, todos estudiantes. Pero bueno, tendremos que ver cómo tenemos que discutir sobre hacerlo operativo, que no sea enorme para que sea complejo de funcionar. Y bueno, terminar de ver si somos 3 o 4 de los departamentos, pero bueno. De alguna forma el modelo también va a ser parecido al que tienen en las biologías, que hay una carrera con varios departamentos, bueno, esto sería parecido. Eso. Sí. ¿No? Para agregar, así que si quieren abrimos la pregunta. Bueno, les recuerdo que estoy anotando los nombres acá de la gente que tiene ganas de hablar o anotando preguntas si alguien nos anima a decirla. Primero se anotó Juan Wisnia. Bueno, mi pregunta tiene que ver con... Quería saber si hay alguien que está pensando en la gente que va a querer pasar en términos equivalentes, como, no sé, por ejemplo, si estadística ahora va a ser equivalente o no a detección estadística, o si métodos numéricos van a ser predeterminados, van a ser equivalente a línea numérica. Lo que tenemos claro es que habrá que ver caso por caso. Y si en algún caso hace falta alguna equivalencia, porque nos parece que esta materia y esta materia podrían ser estas dos, pero está faltando tal tema, bueno, será parte de lo que el comité de la carrera tendrá que resolver para ver cómo se reconocen esas equivalencias. Pero sí, tenemos muy claro que seguramente va a haber, de hecho ya nos han llegado mails de gente de matemática o computación que dice me gustaría pasarme, ¿cómo te va a hacer? Bueno, es eso, digamos, hacer una propuesta, si bueno, estas son las materias que yo ya hice, y bueno, habrá alguna respuesta de qué es lo que se reconoce,
como en cualquier cambio de carrera que exista en la facultad. Pero sí, sabemos que va a pasar y bueno, hay que mirarlo con cuidado para que eso sea, como decía Pato, bien flexible. Dale. ¿Qué tan reducido está el ciclo inicial, el ciclo universidad? ¿Qué partes de la carrera ya están más o menos fijadas? A ver, de alguna manera esta propuesta que llega acá ya está consensuada por los 3 departamentos. Pero como cualquier propuesta, digo, una vez que llegue al consejo directivo, está abierto a reformular lo que sea en función de lo que planteen todos los actores. En el caso de los 3 departamentos está consensuada esta propuesta tal cual está, pero lo que no quiere decir que esto sea una propuesta cerrada. Pero la propuesta que da el consejo directivo es esta. ¿Toby? Bueno, yo soy Toby, soy CODEP, representante estudiantil en CODEP y estuve participando un poco en esta comisión. Quería contar un poco, sumar un par de cosas y sumar mis preguntas. Como varios ya sabrán y habrán visto, estuvimos participando desde la Comisión de Estudiantes de Computación y desde el Conjunto Abierto, que es la Comisión de Matemática. Hicimos distintas reuniones durante el año pasado y durante este año, juntándonos y haciéndonos preguntas, debatiendo sobre estos temas. Y nada, llevamos un poco a la comisión algunas inquietudes que fueron surgiendo de distintos estudiantes. Por un lado nos pareció bastante bueno esta carrera en cuanto a abrir un perfil que está faltando en la facultad actualmente, un perfil entre computación y matemática, que hay mucha gente, vemos que cae en el medio y no sabe bien qué hacer, si una carrera u otra. Nos parece que se habló en estas comisiones que está bueno que apunte a resolver distintas problemáticas sociales y que tenga una mirada interdisciplinaria de la ciencia y no solamente de una, sino de intentar ser lo más abierto posible. Sin embargo, nos parecía que esto se queda un poco corto y que la comisión de carrera tendrá que ir viendo cómo fomentar más la interdisciplina para que no sea simplemente una materia, sino que después surjan muchas optativas con distintas carreras, así como aparece con física esta oportunidad, que aparezca con otras ciencias naturales, sociales, económicas y de distinto tipo. Después, pasando un poco a algunas preguntas que tenía, era en cuanto al título intermedio, porque no nos queda claro si va a permitir posteriormente cursar posgrados, porque eso podría llegar a ser un problema. Y en cuanto al TP final, que se nombra, que es la tesis, pero que se nombra como TP final, daba un poco de miedo, sobre todo en gente de computación, el tema de que por cambiarle el nombre no se devalúe el título de grado. También algo que se viene hablando, por ejemplo, en el cambio de estudios de computación, y que se aplicó en biología o se está intentando aplicar, es que haya un reglamento de tesis que diga bien, para que la tesis no sea una cosa que nadie sabe bien qué es, sino que se va viendo sobre la marcha, ver un reglamento de tesis que dé distintas opciones y que esté eso explicitado y que se pueda debatir entre todos. Y por otro lado también nos parece positivo este tema de la flexibilidad que da la carrera, sobre todo al final, para después ir más allá de que salga la carrera, ir afinándola con la comisión de carrera, poder ir viendo de perfeccionarla con el tiempo. Así que nada, tenía esas preguntas. Si me olvido de algo, decime. La primera era el título intermedio. La pregunta es si evita posgrados o no. La forma de responderlo es por la Ley de Educación Superior, que dice que para que una carrera habilite para posgrados tiene que tener 4 años y creo que 2.500 horas cursadas. Eso el título intermedio lo cumple. Cada posgrado después tiene su requisito de admisión. O sea, eso no quiere decir que vos podés ir a hacer cualquier posgrado. Quiere decir que estás en condición, o sea, los posgrados podrían admitirte. Cada posgrado es la condición necesaria, ¿no? Cada posgrado decidirá si con eso te admite o no. O sea, yo me imagino, por ejemplo, la pregunta es, el doctorado en matemáticas, si me conozco, si lo va a admitir con el título intermedio, yo creencia que no. Que diga, si voy a hacer un doctorado en matemática,
seguí, terminar la licenciatura y después supongo que lo mismo harán otros doctorados de la facultad. Mira que computación diría lo mismo. Pero digamos, ¿para qué te habilita, para qué posgrado puedes hacer o no? No es una pregunta para esta carrera, sino para cada uno de los posgrados. La segunda era respecto de la tesis. Eso no lo entendí. O sea, que decía que tenía miedo que se devalúe. Porque hoy no dice tesis, dice trabajo final de la presentación. Ah, no, se llama tesis. A priori creemos que se llama tesis, pero bueno. Eso ya está. Y En la realidad otra. fue un tema bastante discutido dentro de la comisión, el asunto de la tesis, sobre todo para los que venimos de computación, sabemos que es un tema la tesis, porque como consiguen trabajo rápido, se van a trabajar y la tesis queda colgada. Y hemos implementado muchas maneras de trabajar los temares y la verdad que no hemos sido muy exitosos en eso. Porque no le encontramos la vuelta, no sabemos cómo hacer para que termine la tesis. Y con esto puede ser que tengamos el mismo riesgo, porque si estamos apuntando a una carrera con una salida laboral al sector productivo, bueno, tal vez también juegue eso en contra. Consiguen laburo y ganan el doble que nosotros. Exactamente. Entonces la tesis queda medio colgada. No sé si una reglamentación de tesis sirve para que eso no ocurra. Yo creo que ese es el mayor de los problemas, más que tener un reglamento de tesis. Así que yo no tendría una respuesta para dar sobre la tesis, porque es un problema que tenemos actualmente y no podemos resolver. Si no había más preguntas en lo que dijiste, quiero decir que comparto 100% con la introducción que hiciste. Digo, bueno, hemos participado juntos en la comisión, pero comparto plenamente la descripción filosófica que hiciste. Le toca a Tomás Pérez, sigue Aus. No, quería preguntar si tiene conocimiento, si sabes si existe ya una carrera similar a esta o de este estilo en algún otro lugar que haya funcionado o algo así, cómo funcionó. Había carreras muy parecidas ahí en muchos lugares del mundo. En cuanto a materias y contenido de materias, en muchas universidades del mundo hay. Después está el sistema americano, que es bastante. O sea, el sistema americano es bastante distinto. El sistema americano, en general, es por un lado muy flexible y por otro lado tiene esta idea de que uno hace algunas materias y después hay muchas cosas de hacer lo que quieras y tener que poner una base en una cosa y después otra. Pero digamos, sigue siendo distinto. Las carreras en el sistema americano son mucho más cortas. Por ejemplo, el título intermedio que está acá sería un título del sistema americano. Claro. Y lo que acá es una licenciatura ya sería un máster. Existe, digamos, existe una carrera así, digamos. Sí, yo diría que en la Argentina no. En la Argentina yo diría que no. Ahora algunas universidades están lanzando licenciaturas en ciencia de datos, pero tengo la sensación de que tienen una base matemática más débil. Y después hay algunas carreras de matemática aplicada que están lanzando en algún lado. Córdoba estaba haciendo alguna cosa, me parece que puede tener alguna cosa más o menos parecida, pero exactamente así me parece que en la Argentina no, después en otro lugar del mundo sí hay cosas parecidas, no sé cuál. Córdoba está a punto de lanzar una licenciatura de matemática aplicada. Eso es lo que digo, pero ahora. y que tiene algunos puntos de contacto. Sí, tiene puntos de contacto importantes. Después hay otra cosa que hizo Willy con esto, que una cosa que tengo yo en defensa del título, no digo que lo defienda completamente, pero el MCD, yo creo que por ahí a largo plazo, creo que el título a la larga va a decantar solo, como decantan los títulos de todas las carreras de facultad, que no son los títulos oficiales, ¿no? Los meteorólogos son meteorólogos, más allá de lo que dice el nombre de su carrera. Creo que hoy por esta cosa de data scientist, que no está muy claro qué es, o sea, digamos, para mí la definición de data scientist es alguien que pone en su CV que es data scientist. Y creo que podemos también apuntar a decir, bueno, a marcar que MCD es una disciplina en donde tenés matemáticas, computación y datos, o sea, que queda claro cuál es tu formación. A diferencia de data scientist, que no queda claro cuál es tu formación. Le toca a Aus y después Chavo. Bueno, yo soy Agustín, soy graduado de la carrera de computación y estoy haciendo el doctorado ahora acá en la facultad. Participo en una agrupación que se llama Participación, pero creo que lo que quería comentar un poco una visión, no sé cómo una pregunta completa porque ya se respondió en alguna,
A lo largo de mi carrera de estudiante y también como orador y con la gente con la cual fui participando en distintas instancias, creo que la facultad puede mejorar en distintos aspectos. O sea, creo que la facultad hay muchos aspectos en los cuales creo que es una facultad que mejor funciona de lo bueno, pero hay distintos aspectos donde creo que podemos mejorar, y uno de esos me parece que tiene que ver con el hecho de la interfaz entre distintas disciplinas. Recuerdo discusiones donde, con respecto a, incluso haciendo doctorado, tal vez uno ve más cómo la investigación suele hiper especializarse en una disciplina en particular, y creo que la carrera esta, en mi opinión, es un intento de plantear una interfaz entre distintas disciplinas que existen en la facultad y, como contaban recién, que tienen planes de estudio que datan de hace muchos años. Recién decían, y el plan de estudio de matemáticas es del 82, el de computación creo que es del 94. Y creo que eso es algo positivo y que sería que exista la posibilidad de discutir este tipo de carreras. Creo que de entrada es algo que es muy positivo. Estaría bueno que también suceda con otras disciplinas, que bueno, yo no lo sé porque no es mi área. Pero eso me parece que ahí de entrada podría fomentar un poco la interdisciplina. O sea, tener una carrera que de base pretende ser interdisciplinaria podría fomentar también un poco el contacto de disciplinas a nivel investigación o a nivel profesional. Después, con respecto a la carrera, yo creo que se comentaron algunas cosas que, obviamente, o sea, hay una propuesta donde también hay que ver cómo efectivamente después se ejecuta, y seguramente van a aparecer dificultades, pero me parece que uno de los puntos que, bueno, también a mí me tocó participar de una de las reuniones de la comisión como representante de graduados. Creo que hay dos puntos que son a tener en cuenta, que salieron un poco. Uno tiene que ver con el tema de las orientaciones, que ahí Pato hablaba acerca de que hacia el final uno en realidad es libre de hacer un conjunto de materias. Fue una discusión en la última reunión de la comisión, me parece que fue la última, acerca de si poner o no esta lista de orientativas. En mi opinión es positivo que haya por lo menos una lista de tracks orientativos, porque por lo menos como mi experiencia como estudiante y también como docente en computación, en carreras donde uno tiene que hacer una cantidad de optativas simplemente juntando puntos, a veces como estudiante yo siento que me pasaba y no tenía una orientación de, bueno, si yo quiero hacer tal o cual cosa, qué es lo que me conviene hacer, un track que sea coherente, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema que va a haber que tenerlo en cuenta a la hora de la carrera, en caso de que se implemente. Estaría bueno que, en mi opinión, uno no pueda hacer un conjunto arbitrario de materias optativas, sino que igual está planteado en el plan que haya una fuerte intervención ahí del tutor o de la comisión, quien sea, para que ese track efectivamente tenga un sentido hacia una orientación particular, y sobre todo porque creo que como estudiante, a mí me pasó por lo menos a mí toda una carrera no tiene todas las herramientas para entender capaz, necesita orientación, ¿no? Creo que es un punto que va a haber que tenerlo muy en cuenta para que el paso de los estudiantes por esa carrera sea satisfactorio. Y otro punto lo mencionaste recién, así que no me voy a explayar tanto, que es el tema del trabajo final / tesis. Es algo que nosotros también en computación se viene discutiendo en plan de estudio, si es un tema siempre el hecho de, bueno, la gente que empieza la tesis no la termina, o empieza y dura 1 año o 2 años, o algunos duran menos, pero como la tesis es lo que quieras que sea, o lo que quiera tu director y vos que sea, a veces suele generar esas dificultades, y creo que eso va a ser un punto en el cual vamos a tener que tener mucha, no sé, alguna idea, estaría tener un reglamento claro, hacer un seguimiento. Creo que en última instancia depende mucho del director que te toca, el estudiante, pero creo que hay un piso donde sería bueno que el trabajo final de tesis esté planteado para un cuatrimestre o 6 meses. Eso implementarlo a veces es difícil. Pero creo que es algo, no sé si hay alguna, igual recién respondiste que no tenés muchas respuestas. Si hay nuevas ideas para eso después de que nos juntamos o no, pero creo que es un punto en el cual estaría bueno ponerle un especial foco para que, por lo menos en computación, conozco mucha gente que nunca se recibió porque no tiene la tesis, y que sería bueno ser asertivos en ese punto. Eso simplemente. Yo quiero conectar las dos cosas que dijeron, porque estoy también en la comisión del cambio de plan de carrera, y como una idea que todavía
buena o mala, hay que hablar con mucha gente, pero es copiarse un poco, si no me equivoco, de biología, en donde también existen tesis del estilo, algún trabajo que le sirva a un grupo de investigación del estilo una buena revisión bibliográfica, algún trabajo más acotado, o algo que uno hizo en el trabajo y que tenga el valor, digamos, la cantidad de trabajo que tiene una tesis, o lo que uno se imagina una tesis. Porque hay gente, por ejemplo, en computación, que en su trabajo, en su tiempo libre o como parte del trabajo, crea un negocio de programación. Y después viene y tiene que hacer una tesis. Y uno dice, che, pero esta persona, ¿cómo puede ser que todavía no tiene un título y ya está creando un lenguaje, por decir algo, ¿no? Entonces estaría bueno analizar si tiene sentido estos dos modos, como cosas que hayan salido de empresas. El modo que mencionás de hacer un elevamiento del arte a un tema particular, en realidad no está prohibido, lo puedo hacer hoy. Claro, sí. ¿Está bien? Entonces. No, ha habido casos. Claro, sí, pero en computación no. No, en computación no. Por eso, si quizás sea un reglamento Lo que que dice no está prohibido, con lo cual en realidad lo que tenemos que cambiar nosotros. No sé si es un reglamento que lo va a cambiar, va a cambiar la cabeza. O sea, fomentar que eso también vale. Claro. Nosotros en matemática lo hemos. La matemática existe. Digo, yo he dirigido un par de tesis el último año en reglamento de cuadrado. Publicitar la existencia de esa vertiente también es una manera de fomentarlo. Es un poco, creo que es un poco lo que decía Agustín, que de vuelta, coincido con todo lo que dijiste. Y bueno, no avanzamos más después de eso. Tenemos en claro que es un tema que merece más debate y discusión y que hay que resolver. Y que hay que resolver, digo, hay que ir avanzando de la mejor manera posible y sobre la marcha lo iremos acomodando lo mejor que se pueda, teniendo en cuenta que, como bien dice Isabel, es un tema que a veces es de muy difícil resolución por el hecho de que los chicos se van a laburar, chicos o chicas se van a laburar al sector externo y a veces cuesta convencerlos de que se reciban, ¿no? Pero sí, Paco lo decía, tenemos que tratar de que esto sea acotado en el tiempo, que en un cuatrimestre se pueda hacer, digo, dar las facilidades sin perder rigurosidad académica, dar las facilidades para que la tesis se termine. Y ahí el rol, perdón, así pasamos con la próxima intervención, ahí el rol del consejero sí, totalmente. Puede ser un rol interesante, ¿no? Yo tengo una propuesta que no junto muchos a estos todavía, pero le voy a tirar para dar las caras. No, algo no lo hago. Que es que la tesis es una materia que empieza un día y termina o sea, empieza el primer día del cuatrimestre y termina el último día del cuatrimestre. El último día del cuatrimestre se defienden todas las tesis de ese cuatrimestre. Y en el medio hay entregables, ¿no? Tenés que ir a la cuarta parte del cuatrimestre, tenés que ir por la cuarta parte, a la mitad del cuatrimestre tenés que ir por la mitad. Y hay incluso, o sea, eso es propuesta tomada de otro lugar, incluso hay un único jurado para todas las tesis. Se depende de la tesis, un jurado grande, ¿no? Pero. Es una idea, la empezamos a discutir. Entendemos que tiene algunas contraindicaciones, por ejemplo, bueno, y si no llegué, que empiezo de vuelta, bueno, no sé, hay que pensarlo. Pero bueno, yo digo, no llegué, que no llegué. La tesis es a lo que hay al final del cuatrimestre. Esa es la tesis. Bueno, y me parece que eso va sujeto también a otra tradición que tenemos en Exactas, digamos que todas las materias, tenemos 4 años para dar final, entonces damos el final cuando estamos listos para tener nota máxima o cerca del máximo del final, que está todo invertido. El final tiene que quedarse cuando se prepara y se da en la fecha del final y la nota es la que es. Y me parece que también un desafío para el clase de carrera es tratar de apuntar a eso, a decir, bueno, no esperes 3 años hasta tener preparado el final para sacarte un 10, ¿sabes? Cuando terminas el cuatrimestre, si sacas un 7, sacas un 7. Parece que si vamos un poco hacia eso, vamos a ayudar también a, por ahí, tener promedio menos de 10, pero recibirnos en 5 años. Queda planteado. No, está claro que es un tema que me amerita mucho más debate y bueno, trataremos de encauzarlo lo mejor que se pueda. Parte de las discusiones la resumió Agustín y pedimos ese día. Pero bueno, obviamente. Tampoco es cuestión de patear abajo de la mesa el tema de que la gente no termina la No, tesis, por supuesto. y que no hacen los finales y Pero bueno, Pablo dijo algunas ideas que. puede ser, sí, obvio. O sea, es una jornada para debatir. Digo, Pablo planteó algunas ideas que me parece que son válidas y ahora ya ir avanzando. Ya, y
Antes de hablar voy a pedir disculpas porque llego tarde y me voy temprano, pero no quería no... Ya estás hablando, ¿cómo te hablas? No quería no decir un poco lo que me fue pasando con respecto a todo este tiempo de debate. Siento que de alguna manera en eso de que se habla, de que se viene debatiendo de hace un montón y que capaz parece que hace poco, es cierto que hace un montón que hay cosas que se están conversando. Que así como un montón de veces uno se encuentra con que parece que lo que uno puede aportar es poco escuchado porque hay personas que tienen ideas fuertes y con mucho empuje, eso mismo también es lo que fue haciendo que el día de hoy estemos discutiendo la nueva carrera y no que sigamos discutiendo una nube en el aire, y que me parece muy valorable. Y que en esa misma línea siempre muchas de las cosas que fuimos discutiendo, por lo menos entre los grabadores que estábamos interesados en participar y en que todo vaya para adelante, se escuchó, se habló, se debatió, se conversaron un montón de cosas como para hacer un aporte desde el lugar de sentir que sirvió participar y que sirvió debatir y que sirvió conversar en pasillos, muchas veces en ambientes más informales, pero que eso siempre se está escuchando. Que yo estoy contento con la nueva carrera o con que estemos discutiendo esto, que a priori, que en un principio todo eso podrían haber habido un montón de alternativas que dejaran contentas a otras personas, que me dejaran contento a mí o a llegades, pero que confluyó en algo que me parece que satisface un montón de las cosas que se venían pensando originalmente. Que hay un montón de cosas que ajustar, que me parece buenísimo este debate, que me parece buenísimo que haya bastantes más estudiantes que en las veces anteriores. Y más estudiantes y menos profesores tratando de meter palos en la rueda. Y que nada, que todas estas cosas que van diciendo de habría que ajustar esto, habría que mirar aquello otro, un montón de esas cosas se van a terminar dando sobre la marcha y que van a depender de las buenas elecciones de materias al final, de las buenas elecciones de consejeros, y que ahí va a haber que estar prestándole mucha atención a que todo funcione más o menos homogéneamente. No tengo mucho más para decir, o sea, realmente no quería que la intervención fuera mucho menos del lado de la crítica y mucho más del lado de sentir que se fue escuchando y que se pudo participar y de mostrar que como graduado y como alguien que estuvo ahí prestándole atención desde el principio a lo que pasaba, que contento. Yo solo comentario de lo que dice Manu, pues hemos hablado, hemos discutido, nos hemos peleado por este tema mucho en los últimos 3-4 años, así que valoro muchísimo tu opinión. Y estoy convencido que esta propuesta es mucho mejor que la propuesta original que había y fue producto de todo el debate que hubo. Así que podrá seguir dándose, pero en todo ese proceso hubo un debate muy amplio, con participación de mucha gente, y bueno, nada, creo que es una buena muestra de que con discusión, debate y participación terminamos consiguiendo, en este caso, que desde mi óptica vemos un producto súper bueno, digamos. Me sumo a lo que dije. Propongo, porque por suerte esto viene siendo muy participativo y se notó un montón de gente para hablar, propongo que les voy a hacer un poco así cuando lleguen a los 2 minutitos, así nadie se queda sin participar. Así que ¿te parece? Bien, Camila y después Martín. Bueno, nada, primero felicitarlos por esta iniciativa, me parece muy buena, muy de acuerdo a los tiempos, está buenísimo. Yo fui el año pasado codeper del DECAO, del Departamento de Atmósfera y los Océanos. Yo estudié atmósfera
Y en esto que hablan de ser interdisciplinario y todo, mi posicionamiento, por decirlo así, sería por qué no entra el DECAO en estas discusiones, en esta comisión, por el hecho de que, para los que no saben, ya bastante avanzada la carrera, incluso en el doctorado, tenemos tenemos que usar muchas herramientas del estilo de esta carrera. Entonces, nada. Creo que Paco tiene una buena respuesta. El DECAO está preparando, creo que 2 materias, no sé, el DECAO es que pongan las materias que quieran, pensando en alguien que termina el ciclo inicial y quiere decir, yo me quiero dedicar a ciencia de la atmósfera, bueno, ¿qué podría hacer para decir, hace el ciclo inicial, qué materia hacer después, y después ciencia de la investigación de atmósfera? Así que el DECAO está preparando sus materias. Y otra cosa que quería decir era, tengo entendido que no está el presupuesto para iniciar una carrera nueva y ya que hay muchas materias que ya son propias o del ITM o del DC, digamos, esta nueva carrera implicaría que mucha gente se inscriba y haya más estudiantes, ojalá sea así, porque es lo que estamos buscando. Digamos, en ese contexto de no tener presupuesto, habría que aumentar los turnos y aumentar cantidad de docentes con cantidad de estudiantes nuevos. Y bueno, en ese contexto, ¿cómo lo llevarían a cabo? Está bueno lo que planteas, porque es una charla que se ha dado, incluso la hemos dado con el decano también. A priori, nuestro compromiso es que la carrera se puede dictar con los recursos actuales que hoy la facultad tiene. Ahora, si esto explota considerablemente el número de alumnos, sería lo mismo que si pasara eso con la carrera de física, con la carrera de química, con la carrera de computación. Llegado el momento, en cualquier discusión que haya, o interna dentro de la facultad, o externa hacia la universidad, uno tendrá que plantear una necesidad de más cargos para poder cubrir esa demanda de alumnos, y tendremos que hacerlo. Hoy la facultad tiene una comisión donde discute sus cargos docentes. Si hubiera una explosión de estudiantes en esta carrera, uno podrá ir a esa comisión que discute los nuevos cargos docentes a plantear que esta carrera necesita, y en ese caso uno de los departamentos, matemática o computación, necesita más profesores o más docentes auxiliares para poder cubrir esa nueva demanda. Está bien, es un punto que puede darse en el futuro inmediato, no sé si inmediato o no inmediato, pero en la práctica, dada la propuesta que hay hoy, con los recursos actuales que la facultad tiene, se debería poder dar porque no hay muchas materias nuevas, hay 4 o 5 materias nuevas que a priori los departamentos consideran que están en condiciones de dictarlas, por ahí dictando alguna optativa menos o alguna cosa de ese tipo. Pero sí, en el futuro podrá darse la situación que vos decís y será cuestión de, en ese caso, trabajar y pelear por mayores recursos, ya te digo, o en la discusión interna dentro de la facultad o en la discusión externa para con la universidad. Y volviendo a la pregunta anterior, el comité que ustedes arman para charlar de estas cosas, ¿en ese comité entraría el departamento de atmósfera? ¿Vos decís en el comité de la carrera? Claro. No está resuelto todavía. La propuesta original que había era que ese comité fuera tripartito entre el Instituto de Cálculo, Departamento de Computación y Departamento de Matemática. Hubo una charla con el Departamento de Física y existiría la posibilidad de incluirlo, que es parte de lo que estamos discutiendo. No hablamos en particular de la inclusión del DECAO. Una idea mía quizás es, bueno, uno podría pensar que haya un profesor que sea como volante, en el sentido de que vaya cambiando, que pueda ser durante 2 años de física, durante 2 años del DECAO, durante 2 años de biología, sería otra alternativa. No es un tema que esté cerrado, pero estamos abiertos a discutir cualquiera de esas opciones, porque, como venimos diciendo, va a tener un fuerte perfil de interdisciplina esta carrera y por lo tanto la presencia de otros departamentos va a ser ampliamente necesaria. Ninguna duda. Martín, y después yo voy a estar los dos. Sí, bien. Dale. Bueno, yo soy Martín, soy profesor de matemática, de comunicación. Primero, hacer un breve recuento de algunas cosas. O sea, primero me parece que el principal objetivo, digamos, al menos en el texto borrador, es buscar, de cierta forma, atraer un interés que esta facultad no está teniendo a través sobre la ciencia de datos, es algo que parece se puso de moda a nivel mundial y que de alguna forma las carreras actuales no lo tienen. Creo que es positivo poder crear algo que sí lo tenga.
podría estar en contra de una nueva carrera, siempre porque, digamos, crearía la posibilidad de juntar a nueva gente y reclutar a nuevas personas que, nuevos perfiles que tal vez hoy la facultad no está pudiendo traer. Ahora, quería marcar dos cosas nomás, porque ya un montón de cosas estuvieron charlando. La primera es respecto más a cuestiones metodológicas que vivimos todo el tiempo los estudiantes de matemáticas sobre todo. Entonces, es una cuestión general de toda la facultad. Hay muchas críticas actuales a las licenciaturas, tanto pura como aplicada, que van más allá tal vez de una cuestión académica y de temas, sino que son más una cuestión metodológica de las clases, de los profesores, de cómo se dictan, etcétera, etcétera. Y yo en el CODEF, por ejemplo, puse eso y entiendo tal vez la necesidad de apurar la presentación de esta nueva carrera, pero me parece que es importante escuchar a los estudiantes con todas las críticas que tenemos y los problemas que nos surgen hoy en día al cursar las materias actuales, porque si frente a las materias actuales, las carreras actuales, estamos con problemas en el cursado, tal vez la metodología en la que se da la clase muchos no estamos de acuerdo, o tal vez las teóricas nos parecen un embole porque copian el pizarrón o leen una gemina y no le encontramos mucho sentido. Me parece que eso, sumado a las condiciones propias de cursada que no podemos, que la facultad no puede analizar turnos noche, etc., son cosas que deberíamos poder explicitar antes de crear una nueva carrera, ¿no? Y hubiese estado buenísimo que este lugar se nos dé a los estudiantes para hacer esto, no en este momento, donde tal vez ya está todo más cerrado, sino antes, porque de alguna forma esta nueva carrera, repito, si bien lo del principio considero correcta, me parece que de cierta manera esta carrera va a reproducir el mismo que sigue pasando en las otras viejas, en el momento que no paremos la pelota, digamos, y digamos, bueno, esto está mal, veamos cómo solucionarlo, ¿no? Que no necesariamente es un problema de una nueva carrera, sino es un problema más general que nos tenemos que tomar la tarea de solucionar. Después, por otro lado, sí, más a nivel técnico, teórico, que me toca más del lado de la educación, de lo que a mí más me interesa. El tema de la interdisciplina, desde aquella primera versión de la carrera, siempre me hizo ruido y tal vez nunca entendí, por eso pediría que me cuenten qué interpretan ustedes por interdisciplina, porque a mí me hace ruido el hecho de pensar la interdisciplina como cursar materias de distintos departamentos, ¿no? Para mí eso está bien, pero lo que genera es un conocimiento general de tal vez muchos ámbitos, muchas áreas de la ciencia que tenemos acá en la facultad, pero no necesariamente eso implica un conocimiento interdisciplinario, ¿no? Porque quienes alguna vez trabajamos en algún grupo interdisciplinario, va más allá de saber ciertas cosas de cada área, sino que la interdisciplina es transversal a todo, ¿no? Entonces, marco esto porque me parece que decir que usar muchas materias de distintas carreras es interdisciplinario es como mucho, ¿no? Estaría buenísimo que para que sea realmente algo interdisciplinario se pueda usar una materia donde, por ejemplo, esté un profesor de DC y un profesor de DM, donde realmente el objetivo de esa carrera, de esa materia, sea desarrollar un trabajo en conjunto en ese sentido y no estudiar cosas por separado. O sea, hay un link que me parece que no es trivial y no sé, me gustaría que me expliquen qué piensan ustedes por interdisciplina, porque me parece que ese link, no, al menos yo hoy no lo veo, y como me parece mucho decir que es interdisciplinario. Lo que dijiste está contemplado de las materias conjuntas. ¿Cómo? Está contemplado de las materias conjuntamente.
Yo quiero nada, por ahí, responderte o discutir o ir hacia el debate de las dos cosas que planteaste. Sobre la primera, yo en general estoy de acuerdo con vos en que hay un montón de cosas de la enseñanza que tenemos que modificar, cambiar y mejorar. Ahora, en realidad me resulta un tanto hasta conservador, te diría, plantear de que si hay una nueva carrera que nos parece interesante y positiva, no la vamos a lanzar hasta que no mejoremos todo lo que tiene que ver con la enseñanza tradicional. Digo, hagamos las dos cosas. Digo, mientras avanzamos mejorando la forma de la enseñanza, cómo se dictan las teóricas, insisto, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste. Mientras tanto, si estamos de acuerdo con que esta carrera es positiva, avancemos. Y tratemos efectivamente de que esta nueva carrera no reproduzca algunos de esos problemas. Y mientras tanto, trabajemos para mejorar lo que vos dijiste que hay que mejorar, que insisto, estoy de acuerdo. Eso es lo primero. Sobre lo segundo, por ahí no es tan sencillo definir qué quiere decir interdisciplina. Lo que nosotros, digamos, primero, una experiencia que yo te cuento del Instituto de Cálculo, por ejemplo. Digo, hoy, grupos de investigación del Instituto de Cálculo están conformados por matemáticos, computadores, biólogos, químicos. La ciencia va para ese lado. Digo, me parece que ya no va más esto de que se junta solo un grupo de biólogos y trabaja en biología, se junta un grupo de matemáticos y trabaja en matemática. Me parece que es bastante obvio que la ciencia va para ese lado. En ese sentido, esta carrera debería fomentar ese tipo de actividades y formar gente predispuesta a trabajar en grupos donde hay muchas disciplinas concluyendo. El hecho de que, por ejemplo, esté esa materia de introducción a las ciencias naturales, una de las cosas que decimos es, no sé si es tan importante lo que van a aprender cursando introducción a la biología molecular. Quizás es todavía más importante, que puedan convivir con biólogos, que puedan entrar a un laboratorio, que puedan ver lo que significa, digo, en la carrera de matemática no tiene, la carrera de computación creo que lo mismo, no tiene ninguna materia con laboratorio digo, a la usanza tradicional. Bueno, está bueno, digamos, ya sé que tiene un montón de laboratorios, pero estoy diciendo laboratorio a la usanza tradicional. Entonces digo, me parece que fomentar eso implica empezar a convivir, empezar a compartir lenguajes. Una de las cosas que nosotros veíamos en el instituto cuando confluyen estos grupos es que hablan idiomas distintos. Entonces digo, la posibilidad de que desde la carrera uno empiece a buscar esas sinergias entre distintos idiomas y entenderse, debería ayudar a poder trabajar en grupos interdisciplinarios a futuro. Eso es lo que yo entiendo como interdisciplina y lo que me parece que esta carrera, no es que esta carrera va a resolver, esta carrera apunta a trabajar en esa dirección. Digo, ojalá que ayude en ese sentido, pero digo, y después lo que decía Pati, pensar en materias que las dicta un profesor de computación como un JTP de matemática, o dos profesores donde uno de computación y otro de matemática, eso casi no existe. Quizás en lógica y computabilidad creo que pasa algo de eso, pero bueno, fomentar mucho más eso, porque eso también ayuda a que se empiece a trabajar en el vínculo entre las disciplinas. Yo entiendo eso como interdisciplina. Me parece que en algún sentido empezamos a caminar en esta facultad hacia ese lado. Digo, el seminario que tenía el Instituto de Cálculo hasta el año pasado, alguna vez llegamos a ver en esos miércoles al mediodía que confluían como 7 u 8 departamentos de la facultad dentro de un mismo seminario. A mí me parece que eso está buenísimo, porque insisto, me parece que la ciencia de hoy apunta hacia ese lado. Digo, no va más de compartimentos estancos de acá se juntan los biólogos, acá los físicos, acá los matemáticos. Para la gran parte de los problemas hace falta la visión de todos lados. Y bueno, me parece que esta carrera pone un granito de arena más en ese sentido. A ver, yo vine hoy, no pude venir el miércoles que estaba la del departamento. A ver, bueno, hincho nuevo con una materia sobre, ahora ya cambié un poco porque una evolución encima me parece, política científica, política de la matemática, política de modelación, no sé cómo llamarla, historia política. Yo me había pasado hoy un programita tentativo sobre historia política de la matemática. ¿Para qué serviría? Recién habla Pablo y dice, se habla de ese tema y no sabemos qué es. No se sabe bien qué es. Ese sería uno de los objetos de una materia, o sea, saber de qué se está hablando y saber qué alcances tienen los conocimientos de uno puestos en la sociedad, cómo realmente se está aportando ciertas líneas no a otras. Yo no quiero entrar al bajón de dictar un montón de cuestiones a las cuales se les encaja la responsabilidad matemática. Hay cracks económicos por fórmulas financieras que se le encaja al teorema una responsabilidad. Entonces, nuestras disciplinas tienen cierta incidencia social. ¿Cómo hacer para hacer una cuestión productiva y
activa de poder tomar, empoderarse un poquito empoderarse para poder tener decisión sobre esas cuestiones. Entonces, una materia, yo pensaba una optativa que tiene que ver con desarrollos históricos, tanto de la computación también, de la informática. Hasta el año 2000, uno puede poner un corto en el año 2000, hay montones de cuestiones interesantísimas, como software libre, la filosofía del software libre, programación orientada a objetos, que es un modo de modelizar, es una forma de modelizar, es una modelación, programación orientada a objetos. ¿Cómo se discuten estas cosas? ¿Por qué modelar de ese modo? ¿Por qué no modelar de ese modo? Yendo para atrás, en la matemática, ya tenemos que el análisis empieza en la revolución industrial. ¿Por qué aparece el análisis matemático justo en la revolución industrial? Y todo ese tipo de cuestiones, por ahí dar herramientas a las personas para que se puedan empoderar un poco políticamente de decisiones para no quedar como engranajes de todo un sistema que claramente, cuando le estoy diciendo, es una pavada, una cosa, es una idea ilusoria por ahí, porque estamos tan agarrados a todos lados. Pero bueno, una materia educativa, yo estuve el otro día en filosofía de la biología, y ellos lo toman desde la parte epistemológica, pero hay ejemplos políticos, los glaciares, el glifosato, y ejemplos políticos de cuestiones abordadas epistemológicamente. Entonces, bueno, algo así como para poder tener algún lenguaje. Se hicieron hace unos meses o hace un año, se hizo un movimiento mundial por la ciencia, que se hacían manifestaciones en todo el mundo, quedó ahí en la nada. Y yo creo que no en la nada porque la ciencia tiene muchos modos de comunicarse científicamente, pero pocos modos de comunicarse políticamente. Y quizás habría que crear eso, modos políticos basados en la ciencia, de comunicar ideas y de poder hacer movimientos o poder hacer corrientes de opinión y poder realmente influir. Entonces, una materia así de algún tipo. Pero, a ver, Dios, tengo algunas ideas para Está bien, bueno, no, a ver, digo, me parece que está súper amplio lo que estás diciendo, creo, pero digo, cualquiera de esas propuestas podrá ser parte de los cursos selectivos que va a haber en el último año, y se me ocurre, por ejemplo, digo, Pablo Jakobkis ha dado alguna materia dentro de, al menos algún subconjunto de las cosas que vos dijiste. Siendo estudiante me tocó cursar con Gregorio Klimovsky, que ya falleció, en esos temas, y también una materia optativa en ese momento. Por supuesto que seguro que cosas de esa línea serán parte de materias optativas que cualquier alumno podrá pedir como parte, en esta facultad o en otra. Digo, podrá ser en ingeniería o en, no sé, en sociales, en económicas. Digo, podrá haber materias que tienen que ver con cosas que hacia donde podría apuntar esta carrera, que se hacen en cualquier otra facultad. Bueno, después tendrá el comité de la carrera que aprobarlo en función de la rigurosidad de la materia, del profesor, lo que sea, pero lo vamos a fomentar sin duda, porque me parece que es parte de lo que estamos planteando como meta de la carrera. Yo creo que eso que vos planteas no tiene que ser una materia. ¿Sí? Y eso que vos planteas no tiene que ser una materia, tiene que estar en todas las materias. Bueno. O sea, es transversal a toda la carrera. Coincido. No es una materia de eso, en cada clase. Coincido. Pero quería decir una cosita, Isabel, que nada que ver con esto. Si las tesis de final de curso, en algunos casos, se pueden enganchar con el trabajo que está haciendo el tipo trabajando, no se podría. Eso lo decía Pablo por ahí, ¿no? Bueno, no está más Pablo, pero fue lo que planteó Pablo por ahí, ¿no? Sí, eso pasa. En general, digamos, vos como profe solés dar temas en los cuales te interesa o estás trabajando, son colaterales, eso ocurre. El problema es la distracción. Yo para decir algo muy cortito, banco mucho lo que estaban diciendo por ahí, y va un poco en esa línea. Algo que me parece muy interesante es, por el lado de la extensión universitaria, o meterlo de alguna manera, la inclusión de las mujeres en este tipo de disciplinas que en general somos minoría. De hecho, bueno, se ve un poco en este aula y se ve mucho en el departamento de computación, en el departamento de matemáticas. Estaría bueno que tengamos una política activa, por ejemplo, no sé, organizar
eventos yendo a las escuelas secundarias promoviendo que justamente haya, más gente, pero más mujeres en particular en este tipo de eventos para las mujeres que estamos acá, porque veo un par. Por ejemplo, el día de mañana en Godoy Cruz y El Salvador va a haber una charla donde va a haber 4 mujeres que trabajan en ciencia de datos y machine learning. Por ejemplo, es un meetup de Women in Data Science. Si quieren, después ponemos el link del meetup en el evento de Facebook, como para que sepan de qué se trata todo el mundo de la ciencia de datos, que sepan en qué áreas se pueden trabajar, porque va a haber 4 mujeres muy grosas que van a estar hablando de 4 áreas completamente distintas. Entonces, nada, son ciencias como altamente masculinizadas, y entonces la verdad es que, nada, eso, promover que haya mujeres y disidencias en este campo también estaría bueno. Totalmente de acuerdo. Nada más, eso. Le toca a Camila. ¿Se fue o sigue estando? Yo, pero no me van a dar pregunta. Camila Prudente. Pero ya me nombraste, yo ya Cierto, tenés razón, perdón. Podrías hablar de vuelta. Seguimos hablando de Estado. Bueno, primero que nada, me importa mucho la carrera que es lo que yo hubiera seguido si hubiera existido cuando me. Totalmente. Estoy interesada en inteligencia artificial y bueno. Hoy por suerte puedo laburar de eso. Estoy haciendo machine learning en la industria y muchas veces tengo la sensación de que no sé matemática. Como que quiero entender cosas, resolver problemas y concretamente no sé matemática para agarrar un paper con seriedad. Hay muchas cosas que sí son accesibles, pero es una limitación que tenemos los computadores. Es la realidad. Del otro lado, hay una limitación grande en el día a día si uno no sabe tocar los cierros también. Totalmente. Es así, el trabajo constantemente implica, no sé, base de datos, sistemas distribuidos, tocar un clúster y demás. Así que ahí banco mucho que haya más énfasis por ahí en materias de compu, así que porque por ahí esté esta flexibilidad que caracteriza la propuesta. Digamos, creo que hay muchos perfiles posibles que pueden salir de la carrera, inclusive perfiles que pueden ser conmigo de computación, que metimos más, empezamos a tocar más matemáticas, o gente que tiene física y se caga palo con el código y termina aprendiendo. Así que, como mi sensación sería, ¿cómo podemos lograr que esta flexibilidad que da la carrera también se propague a las otras carreras? Digamos que por ahí que la nueva carrera sea un punto de encuentro para toda persona que le interese Data Science, aún no teniendo por ahí. Está buenísimo lo que decís, pero digo, ojalá que sea disparador para modernizar de las otras carreras. En el sentido de yo soy computador, no me falta tanto para recibirme. Y capaz si ahora me cambio, sí me falta mucho para recibirme. Y ahí es como el problema de la tesis de lo potenciador. Digamos, si mi plan de me voy a recibir algún día pasa a ser 2 años después, es inviable. Entonces no es una posibilidad para mí. Pero sí digo, ¿cómo podemos hacer que el computador que quiere saber matemática pueda aprender matemática y que se tenga en cuenta que es lo mejor para su carrera? Porque el computador va a necesitar matemática en el laburo, pero capaz no va a necesitar teoría lógica de computabilidad. Que haga esta carrera y el ciclo superior que haga la disertación. ¿No? Sí, me quedé en una para vos probablemente. Digo, lo puedo aplicar para mí. Pero sí, está bien lo que decís. Para mí son grises. ¿Cómo? Que hay muchos perfiles que me parecen grises y que van a seguir siendo grises. Que van a estar en el medio. Sí, está bien. Pero digamos, una persona que hace el ciclo inicial de esta carrera y después toma toda la materia de computación, dependiendo de qué área te quieres especializar, me parece que más o menos no está tan lejos de estar. Claro, ¿no? ¿O sí? Sí, ahí yo cuando vi la lista de optativas, por ahí la vi No, pero me pareció que toda la materia que se dé en el departamento de educación está en esa lista. Claro. No entro acá, pero cualquier materia que haga de educación está en esa lista. Claro, que ese dato. Cualquiera. Claro. No, cualquier materia que se haga la facultad está en esa lista.
El asunto es que la comisión de carrera apruebe si piensa que es un plan coherente. Claro, si yo me decís que hice genética y evolución y digo, juntás materias, bueno, por ahí no, digo, pero en la medida que cuadre dentro de una carrera de, como decía Paco, MCD, matemática, computación y datos, bueno, y ahí adentro entran muchísimas cosas, digamos. O sea, base de datos, por ejemplo, es un candidatazo, o sea, alguien que hace el ciclo inicial, pero hace base de datos, o sea, que otra materia fuerte de computación hay que hacer el ciclo superior. Base de datos creo que la faltante en el ciclo Sí, inicial. casi. Justamente. ¿Y qué más? Por ejemplo, Chau, ¿qué ya de hay que vuelta. hacer solo? No, no te se puede. ¿Pero qué agregarías? Después de ciclo inicial, base de datos, ¿y qué más? Ingeniería de software podría servir para alguna sistema por ahí. Creo que no además sé de si lo que tanto, pero qué sé yo, alguien para... Si agarras a la gente de sistemas te dice que si no conoces sistemas no Bueno, puedes pero cuando él decía los fierros pensé en eso. ¿Querés hacerlo con la posibilidad o hacerlo con Yo soy computabilidad? matemática, estoy trabajando en sistemas y estoy usando para capacitarme las centrales de Wilkinson de ingeniería química. Está bien, todo eso aplica seguro. Pero bueno, por ahí llegaste un poco tarde vos, digamos. Salvo que digas, porque hago 2 años más y entonces me paso, pero no creo que te valga la pena, digamos. Digo, no sé quién para recomendarte, digo, pero por ahí digo, bueno, si me interesa estudiar algo, me recibo y después estudio alguna cosa que me interese en particular. No sé si tiene sentido que te cambies de carrera, pero en la línea que vos decís, seguro que cuadra perfecto en alguna de las orientaciones posibles que uno se podría armar. Sí, podría ser. Bueno, yo soy Bruno Bianchi, soy consejero por graduados por San Antonio, en el consejo. Soy biólogo y estoy haciendo mi doctorado en biología, pero trabajando en el departamento de computación. Y, o sea, en el último tiempo, desde que empecé mi doctorado hace 3 años, empecé a transitar el camino de la interdisciplina que hablaba con el compañero. Biología es una carrera que tiene mucha interdisciplina dentro de lo que es la biología, que la biología es muy amplia, entonces ya ahí tenés mucha interdisciplina, pero después, durante la carrera, te pasa que son materias de matemática, pero que son exclusivas para los biólogos, materias de física, que son exclusivas para los biólogos, materias de química, que algunas son exclusivas para los biólogos y otras no. Entonces, la interdisciplina queda un poquitito como dejada de lado, como que pasa esto que vemos un montón de cosas en diferentes carreras, pero no nos cruzamos con la gente de las otras carreras. Por ahí en el primer año un poquito, pero después no mucho. Me parece interesante esto de decir, bueno, algunas materias de esta nueva carrera se van a cruzar con gente de matemática, de computación, de física. De todas formas, me parece que la interdisciplina no aparece hasta que no estás trabajando todos los días chocándote contra la pared de la matemática. A mí por lo menos me pasa, todos los días chocándome contra la pared de programar y que venga mi compañero de computación y me diga, no, mira, esto en computación hacemos así. Esa es la interdisciplina real. La interdisciplina emerge en el trabajo diario. Me parece que es muy difícil que en una carrera, en una materia, por más que seas un profesor de física, de una computación y una de matemática, la interdisciplina surja de ahí, me parece muy difícil. Porque además, es lo que decía Uli, tenemos lenguajes diferentes, lo único que vas a terminar generando es un lenguaje específico para esta carrera, y el día de mañana salís de acá y te vas al pabellón 2, y no entendiste nada tampoco, ¿sí? Porque me parece que cuando entras a un laboratorio, el área de estudio es tan chiquita ese laboratorio, que excepto que hayas hecho la materia de ese laboratorio, tampoco vas a saber el lenguaje. Entonces, la interdisciplina es como muy difícil, es muy difícil lograr la interdisciplina tan ampliamente hablando en una carrera. Más allá de eso, que en ese sentido como que me parece que la carrera tiene como alguna ventaja en lo que respecta a juntar 2 áreas que por alguna razón están separadas. Tengo como sentimientos encontrados con esta carrera. Por momentos es como, me parece una gran idea y por momentos me parece que en realidad es agregar más leña a un fuego, que es esto de y que todavía no lo tengo decidido qué me pasa con esta carrera. Por un lado me parece que se trata de apuntar a solucionar un problema, que incluso lo comentaron luego con el tema de las tesis,
que es este problema de, bueno, la gente se va a la industria a trabajar y no termina la carrera de computación. Estamos generando esta carrera para solucionar, entre las muchas cosas por las que se quiere crear esta carrera, es para hacer ciencia de datos, que es un campo que está creciendo mucho hoy en día. Pero al menos lo que veo yo en la carrera de computación es que la gente se va, incluso antes de la mitad de la carrera, y le cuesta mucho volver, y por ahí tarda años y años haciendo alguna materia por año y cosas así. Y me parece que con esta carrera puede pasar lo mismo. Y que con esta carrera no vamos a solucionar ningún problema. La gente va a hacer 2 años, que es el primer año de matemática y el primer año de computación, más o menos. Y va a estar ahí como yendo, viniendo, pero no es que va a entrar a esta carrera, va a aprender un montón de cosas de ciencia de datos y como que con eso ya puede ir a la industria si queremos, o puede ir a un laboratorio y hacer interdisciplinaria. Me parece como que no termina de solucionar un problema. Por otro lado, me parece que es muy interesante pensar, y no solo para estas 2 carreras, como son matemática y computación, sino como para cualquier otro par de carreras de la facultad, esta idea de decir, bueno, vos entras a hacer una carrera, pero en realidad estás mezclando mundos. Y me parece que biología en algún punto soluciona un poco ese problema haciendo una carrera que es muy amplia, que vos haces muchas materias troncales, que bueno, se puede discutir sobre si en biología son demasiadas materias troncales o muy pocas o lo que sea, pero después tenés muchas más para hacer y ahí sí mezclar lo que vos quieras. Entonces, en biología lo que termina pasando es que terminás mezclando básicamente todos los mundos que querés. En particular yo hice materias de matemática, hice materias de computación, o sea, yo hice como una mezcla bastante grande, y la comisión de carrera después viene y te dice, sí, esto está bueno, hay una interacción con el tutor, que me parece que en esta nueva carrera habría que pulirla un poquito más, a como la tiene biología, que por ahí en biología es como muy laxa la interacción con los tutores, me parece que se podría pulir un poquito más. Pero nada, tratar de esto que decían recién, de bueno, en el ciclo superior podés hacer básicamente cualquier materia a facultad siempre que se pueda. Me parece que está bueno en ese sentido, pero bueno, me sigue quedando esta sensación de el ciclo troncal de la carrera es como una cosa muy lejana a lo que intenta hacer la carrera y no sé si entiendo muy bien lo que quiero decir. Sí, yo no sé. Creo que no entendí del todo, pero... yo tampoco lo entendí por eso. Pero trato de tomar algunos puntos, digamos. Primero, no está armada la carrera para resolver el problema de que la gente de computación no se recibe, no es lo más mínimo. Lo más mínimo, digo, nosotros decimos no queremos reproducir ese problema de que la gente no se reciba como pasa en computación. No es que pensamos esta carrera para que la gente se reciba, no, es lo más mínimo. Después no entendí de toda la crítica. Creo que esta es una carrera, como dice Paco, de matemática, computación y datos, MSD. No existe esa carrera, digo. Si estudias matemática, digo, le voy a robar la palabra, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Le voy a robar la palabra a Carlos, digo. Yo matemático siento que me falta una fuerte formación en computación en lo que hago. El computador siente que le falta una fuerte formación en matemática para lo que hace. Bueno, esta carrera tratará de cubrir eso, digo. Bueno, para poner un punto digo, voy. Y después, en cuanto a la interdisciplina, no es de vuelta, no es que decimos que porque vayas a cursar la materia IBMC, entonces vas a saber lo que es la interdisciplina. Por lo menos, digo, aquellos que cursamos matemática y que nunca vimos una persona de otra carrera, esto es malísimo. Digo, por lo menos vamos a meter a ese chico o a esa chica adentro de un curso de biología para hablar con biólogos, para hacer trabajos prácticos con biólogos, para meterse en un laboratorio. Digo, me parece que eso, estoy de acuerdo con vos, que uno entiende la interdisciplina cuando trabaja después en el doctorado, más adelante, pero por lo menos a ese chico o a esa chica lo formaste con una cierta idea de lo que significa trabajar con gente que hace otra cosa. Digo, y que en matemática, computación debe pasar parecido, en matemática eso no pasa, digo, solamente está siempre con matemáticas. De hecho, alguien me decía hace un tiempo que la carrera de matemática pura, excluyamos el CBC, es la única carrera de la Universidad de Buenos Aires donde solo ves tu disciplina. Definitivamente. Digo, y eso, bueno, digo, para mí no está bueno, yo qué sé. No, sobre la interdisciplina, lo que dije era más que nada para responderle al compañero que hablaba de interdisciplina, que me parece que es un paso más. Y para poner un poquitito... Pero igual es cierto, no entendí de toda la crítica, no sé si te contesté. La dejé pasar una vez, salió de vuelta por segunda vez la palabra interdisciplina. Estoy de acuerdo que digamos, lo dijiste, y
por lo menos en lo que respecta a esta carrera, no se jacta de ser interdisciplinaria. O sea, ya apareció 2 veces la palabra interdisciplina, yo la sacaría. O sea, sí creo que es una carrera que te prepara un poco más para ser interdisciplina, si es lo que querés, que la Escuela de Matemática. Punto, pero no es una carrera interdisciplinaria. Es una carrera que tiene matemática, tiene computación y tiene datos. Digo, uno podría pensar con la licenciatura en ciencias, que era un viejo proyecto de Billy Dussel de hace 30 años, y que podría tener un esquema parecido a este, donde vos haces unos 3 primeros años de diferentes disciplinas y después te enfocás hacia un track final en alguna de esas disciplinas. No es eso esto. Pero podría ser, podría pensar otra carrera con esas características. Digo, a mí si me preguntás, por ahí hasta me parece buena la idea. Pero otra discusión, otro debate, otro día, otro año, pero igual, insisto, no sé si terminé de entender de todo cuál era la crítica y contesté lo que pude, digamos. Por eso seguimos. Claro. Me voy a poner la gorra con el tiempo para que nadie se quede sin hablar, perdón. Hay bastante gente anotada y no quiero que nadie se quede sin hablar. Nelson, y después Pedro Guati. Para ordenar mañana, ¿no querés decir, bueno, cerramos, digo, que cerramos todo el que quiere, cerramos y para que no se dale, ahora, se empiece a ir la gente? Cuando termine de hablar Nelson, cierro la lista de oradores de tercer y me pongo la gorra con los minutos. Bueno, ¿qué tal? Yo voy a hacer corto en realidad, soy estudiante de matemática aplicada y nada, vengo a hacer preguntas en inquietudes que quieren un poco de todo lo que surgió. Puntualmente, cortas 3 preguntas. La primera, un poco viendo el plan de estudios y otra vez siempre preguntar, ya que sabía que creo que es algo importante, más allá de hablar de la interdisciplinaria, etc. El rol de esa materia, calculo que tiene que ver un poco con lo que siempre quiere sacar, un poco o al menos aprender es otro mundo que va a tener que enfrentar, ya que la carrera es modelado matemático, es necesario. No sé si consideraron tener en cuenta esa materia más adelante, ya que al ser algo que se mencionó también en la previa, es una materia que si es compartida con otros departamentos suele ser una materia de gran carga horaria, pero más allá de eso, no creo que consideran tal vez que se podría sacar más provecho ya para un avance en la carrera y poder tener una postura más sólida de formación matemática para poder encarar desde su punto de vista otro tipo de problemas. La segunda pregunta es, bueno, más o menos tienen una idea más o menos de qué grado de demanda hay respecto a la carrera, más en perspectiva del impacto que va a tener, como decían al principio, de que no sé qué es lo que va a pasar con la carrera de matemática aplicada. Entonces, no sé cómo pensar a mí en matemática aplicada. Me imagino que se interesarían por esta carrera, entonces ya somos pocos, digamos menos. Me pregunto, paso en materia propia del área, cuando hablamos de teoría de la medida, análisis avanzado, que si bien aparecen, pero como dicen que se bajaría un poco el contenido, pero son 2 materias muy importantes en la formación de un matemático y más allá de que quiere presentar una tesis hacia el final de la carrera, creo que es importante eso, bueno, tener en cuenta qué va a pasar con esas materias que son más profundas en nuestra formación y demás. Y la tercera, bueno, teniendo en cuenta un poco del grado de demanda que hay actualmente de este nuevo perfil y un poco de lo que decían del grado de aprobación que hay en distintos departamentos, en condiciones ideales, como consideran que continúa el tiempo, se maneja el tiempo efectivo y demás, viene siguiente. Pues yo. La primera era si tenemos una estimación de cantidad de gente, etc. No, la primera era acerca de la materia esa que está. La inclusión de ciencias naturales. A priori lo que pensamos es que debería hacerse antes de terminar con el título intermedio, pero podría ser un poco más adelante, sí, sin duda. Será cuestión de que cada uno se arme la currícula como mejor le convenga y a ver, no están del todo definidas las actividades, pero a priori sí. La idea sería que alguien no se reciba con esa materia, pero a mí me parece que dentro de esos 3 primeros años creo que se podría hacer en cualquier momento. Puedo decir que hasta se podría sugerir eso, puede ser.
digo, es algo para pensar, pero no necesariamente tiene que hacerse ahí en el primer año. La segunda era sobre la explicación de cantidad de gente. ¿Qué va a pasar también? No, bueno, acá, ¿qué va a pasar? Bueno, el departamento de matemática seguirá dando las materias que tiene que dar para sus carreras que tiene. Digo, si en matemática aplicada queda menos gente, bueno, que quede uno, tendrá que poder cursar esas materias que tiene que hacer. Entonces, digo, las materias convencionales son obligatorias, más aún. Hay algunas que son obligatorias, matemática pura también. Y teoría de la medida creo que es común a pura y aplicada, porque de un lado se llama real y de otro lado se llama teoría de la medida, pero es la misma materia. Se tendrán que seguir dando. Está bien, las materias más específicas de lo aplicado se tendrán que seguir dando en la medida que haya alumnos de la carrera de matemática aplicada. Y si no los hubiera, podrían ser optativas de esta carrera, por ejemplo. Pero digo, no hay ningún cuestionamiento en cuanto a que los alumnos de matemática aplicada, de matemática pura, tendrán que seguir pudiendo cursar las materias que están disponibles. Digo, no nos compete a nosotros decirlo, es obvio, digo, por ser alumnos de la facultad. Y la tercera era. ¿Cómo continúa esto? Bueno, nuestra idea es presentarlo en corto plazo en el Consejo Directivo. Llevará el tiempo que lleve ese debate. Si lleva un par de meses, 2 o 3 meses, bueno, no sé, a fin de año también con su superior. Y la experiencia del decano dice que en el Consejo Superior esto lleva unos 3 o 4 meses de discusión y de aprobación. Si está el verano en el medio, eso hay que saltearlo de alguna manera. Esperamos que en el primer semestre del año que viene, si esto va bien, esté aprobado y la gente ya se podría anotar desde cero, digamos, como alumno de la escuela secundaria, en esta carrera para empezarla en el 2021, digamos, pero después podrá haber todos los pases de carrera que haga falta, digamos. Por lo tanto, yo creo que algunas de las materias, las materias nuevas vamos a tener que pensar en dictarlas antes, porque va a haber gente que se va a pasar desde otras carreras. Y eso será una cuestión de demanda, digamos. Si aparece que hace falta dictar análisis avanzado desde el año que viene, porque alguien se pasa y la carrera ya está aprobada, en el segundo cuatrimestre del año que viene habrá que hablar con el Departamento de Matemáticas para que dicte análisis avanzado. Y así con cualquier otra que sea en esa línea. Yo soy el momento, primera vez que lo apruebe el CD. Una vez que le apruebe el CD, uno puede, me parece, pensar que esta carrera va a existir. Entonces, lo que tiene que hacer es mirar el plan y usarlo. En el momento que la carrera existe oficialmente, se casa. Claro, y después para anotarse oficialmente tiene que estar aprobado por el Consejo Superior. Yo creo que si todo esto va bien, no debería haber problema para que cuando son las inscripciones, que es en septiembre-octubre del 2020, quien quiera pueda anotarse en la carrera para empezar a cursar en el 2021. Pero, por ejemplo, digamos. Pero ahora, claro. Si a fin de año uno no se puede anotar esta carrera, uno se anota en matemáticas y situaciones, es el mismo. Claro. Hace el CBC. Digo, si alguien me dijera ahora, me interesa esta carrera, suponiendo que se va a aprobar en el corto plazo, yo le diría, anotate en computación matemática. Vas a hacer el CBC el año que viene y en el 2021 la carrera debería estar ya aprobada. Bien. ¿Pedro? Sí, viendo rápidamente el plan de estudios que mostraron, desde mi pequeño lugar de estudiante me inquietó un poco la viabilidad de cursar juntas ciertas materias del plan. Y nada, quería saber si habían recibido comentarios de profesores, de la materia o otros estudiantes, si les habían mencionado eso. Porque, por ejemplo, para dar un ejemplo, tengo entendido que probabilidad de matemáticas es una materia muy demandante y algoritmos no lo es, porque me inquieta un poco si fuera el estudiante que está cursando ese conocimiento. Quería saber si. A ver, tratamos de conjugar en cada cuatrimestre que la suma de horas no fuera superior a 25. En cuanto a dificultad, puede ser, yo no sé si pruebas tan intensa que no la puedes hacer junto al algoritmo 3, pero bueno, y además uno después podrá hacer combinaciones distintas. La mayoría es una sugerencia posible, obviamente no vas a hacer algo 3 antes que algo 2, pero después podrás mezclar cosas de manera diferente. Incluso en la materia de introducción a las ciencias naturales hay como una propuesta de que podría ser 10 opciones distintas. Entonces, bueno, vos podrás elegir en función de lo que te gusta, de los horarios, del número de horas. No todas tienen el mismo número de horas. Ahora sí, es una charla que hemos dado y incluso acá con el tema de los horarios, a veces puede ser difícil cuadrar. Por ejemplo, si querés cursar solo de noche, podría llegar a ser difícil cuadrar porque los algoritmos cursan lunes, miércoles y viernes. No sé si justo vamos a encontrar una que sea martes y jueves. Son cosas que habrá que ir viendo sobre la marcha y en la medida de que se vea cuáles son las propuestas que
que tienen más consenso en cuanto a lo que quieren cursar los alumnos, tratar de hacer cuadrar los horarios entre distintos departamentos, que no es tan trivial como hacerlo en un mismo departamento, que uno organiza todas las materias pensando en que la currícula avance fluidamente. En este caso tendríamos que ser inteligentes y tener buen diálogo con todos los departamentos involucrados para que las propuestas puedan calzar razonablemente bien y se puedan usar. Pero es algo que iremos también aprendiendo sobre marcha. Rocco se fue. Bueno, ok. Juan Colorado y después Belu. 2 minutos, por favor. Soy Juan, estudiante de matemática, simulación, y además fui consejero directivo de la facultad, y ahora soy consejero superior. Entonces, quería aportar, en línea con algunas cosas que se dijeron, un poco de materialidad al debate. Porque a mí una cuestión que surgió 2 veces y que yo comparto, es la idea esta de que se crea una escala nueva sin un mayor financiamiento. Y digamos, nos conocemos un poco el tema, la pasada es muy corta. Digamos, la idea de que no va a haber ningún problema para que se sigan garantizando todas las materias actuales de matemática aplicada y demás, en un impuesto, no, a mí no me consta. Incluso, no sé, imagino que nadie va a decir se elimina una materia cuando hay terminación de una carrera, pero lo que creo que puede ocurrir tranquilamente, la facultad permite que eso pase, es que una materia se dé menos cuatrimestres, menos turnos, y que de alguna manera, digamos progresivamente, haya un vaciamiento de las orientaciones o que ya existen en cuestión de formaleza. Lo digo simplemente por un material concreto, que es que la pasada es muy corta en la facultad, es corta en la Universidad de Buenos Aires, y digamos, no me parece tan claro que se pueden crear materias nuevas sin tener nuevos cargos, nuevo financiamiento, y que eso no va a perjudicar a las carreras y las pensiones que existen. Eso es una primera cuestión. Y después la otra que me parece que deberíamos estar integrados al debate, es que, a ver, hay un dictado acá, ya lo conocía, el problema de cómo vincular el problema de la ciencia con la política o la historia. Bueno, creo que hay que hacer ese esfuerzo también en el debate de una nueva carrera. Y hay una orientación política general, creo que a nivel mundial, existe en nuestro país, de hacia dónde debe ir la universidad. Y si uno mira incluso la UBA, es como medio un oasis en un mundo, porque recién se mencionaban un montón de países de Europa y qué sé yo, y algunos números. Bueno, vale decir que en el mundo la tendencia es a carreras cortas, pagas, y después maestrías, posgrados. Y entonces, cuando se colocó acá el problema de, bueno, este título intermedio, ¿qué habilitaría? Hubo una respuesta que, bueno, seguramente no viste ser doctorado en la facultad, pero sí podría evitar hacer maestrías en la especialización. Un problema que yo veo ahí es que las maestrías y las carreras que se en la facultad son pagas. Entonces, me parece que no podemos separar por completo el debate de esta carrera de una tendencia que es muy fuerte en el mundo, que existe en nuestro país, que es en el sentido de que la universidad tienda por vías más directas o más indirectas a la universización. Y me parece que es un tema colocar. Yo entiendo comparto, digamos, la situación de que una carrera de 6 años, por ahí, para alguien que simplemente quiere una perspectiva profesional que no pase por académico, por otro lado, parece un propósito. Pero mi preocupación, sumando estos dos problemas, digamos, de que no vamos a tener más financiamiento para hacer esto, vamos a tener más financiamiento y que vamos a evitar esto, es que contribuir a esta tendencia de hacer carreras más cortas y que luego los contenidos, la formación que hoy en la Universidad de Buenos Aires, insisto, es una excepción en el mundo,
forman parte de la carrera de grado terminen progresivamente sobre estando disponibles en maestrías para crecer y cosas por el estilo. Quería simplemente sumar esa preocupación y solo agrego un ejemplo más a modo de... Quedan 10 minutos de charla Bueno, y faltan 3 personas más anotadas. Claro, pero no van a poder hablar del resto. Bueno, y un solo cocina que para mí, como la materialidad influye en estas cosas, por ejemplo, trato de decir una cosa del problema de estudiantes de matemáticas que tienden a no rendir hasta rendir 10. En mi caso, por ejemplo, yo rendí un sistema bastante malo que lo vamos a hacer con Pato. Como yo hace mucho decidí que no quería hacer carrera académica y mi vida por otro lado, pero digo, puede ser que haya una cultura del 10 y no tenga que formarla, también hay un programa material. Es que si uno aspira a ingresar al Coliseo, a sacar el sentido, el promedio es un problema. Entonces, traigo un ejemplo solamente para decir, creo que no podemos discutir los problemas académicos, de qué nos gustaría, qué formato tenga una carrera, cómo debería ser, cuándo se deben las demás, separado de presiones materiales concretas que existen, como son los pocos recursos que tiene la facultad, como son las dificultades para hacer carrera académica, como es la tendencia que existe hoy, lamentablemente en el mundo, a llevar a la universidad en ese sentido, de carreras cortas, muy generales, y luego especialización en maestrías y programas transversales. María, ¿puedo? Simplemente para tener una 30 segundos para que vuelva todo el mundo. Sobre el primer planteo yo no salgo de mi asombro, la verdad. El tema de decir, no sé si tengo que encarar esta carrera nueva porque la frazada es corta, no deja de sorprenderme, digo. Entran aproximadamente 100 alumnos por año a matemática y a computación después del CBC. Imaginemos que el año siguiente entraran 200 en el 100. Desde la óptica de Juan, porque le diríamos, no entren porque la frazada es corta. No, digo, si eso pasara, si fuera necesario tener más docentes para poder entrar en materia, pelearemos para conseguir esos docentes para poder, pero digo, me asombra el nivel de conservadurismo de decir la frazada es corta, no sé si podemos hacer esto. No, vamos adelante y hagamos lo que tenemos que hacer. Y digo, y si hiciera falta después conseguir más docentes para poder dictar la carrera, vamos a pelear. Ya digo, para una discusión interna de la facultad, una discusión externa para con la universidad, y si tenemos argumentos, esperemos conseguir los docentes que hagan falta, si no pudiéramos dictar las materias con los docentes que tenemos. Eso es sobre lo primero. Sobre lo segundo, me parece que no es la idea de ninguno de nosotros fomentar a que los chicos o chicas terminen con el título intermedio. Digo, eso sí, si alguien hizo los 4 años y después se inserta en el medio productivo, bueno, por lo menos sale con algo, sí, está bueno. Pero en ningún caso nos parece que está bueno fomentar que salgan con el título intermedio. Por lo tanto, digo, me parece que esta cosa de vender, que bueno, pero el problema es que en realidad lo que quieren es que terminen el título intermedio y después paguen la maestría. No, en realidad lo que queremos es que la carrera la terminen y de manera gratuita como corresponde. Eso. Ok. Y después, ¿sí fue el otro Juan? Sí, fue el otro Juan. ¿El otro Juan se fue? Ok, último, ¿cuál es el último? No, mi pregunta ya la contestaron. Después le tocaba ver. Ya estaba en la última vez. En la primera usted indica docentes exterior y intolerancia a la computación. Cuando vi el plan de estudio, esta carrera era como, es lo que estoy haciendo yo, básicamente. Sentir la sensación y un poco por lo que dijeron acá y hablaron sobre interdisciplinaridad, etcétera. Sé que después hablarán, pero creo que quiero comentar de que por ahí una materia como Inorgánica 1 o BMC en el primer año, mi sensación es que por ahí es mucho más formador que uno pueda, después de 2 o 3 años de computación o matemática que es esta carrera, por ahí meterse en un laboratorio, usar por ahí una inorgánica o una BMC, por ahí quitarle los cabos, hay que ver algo específico, pero meterse en un laboratorio, tranquilamente después de Inorgánica 1 con lo que ve, que Inorgánica 2 teórico o práctico, sin laboratorio en sí químico, no es necesario que haya que una mirada más modelada computacional haga la síntesis que Inorgánica 2 hace. Sí, pues tranquilamente puede meterse en un laboratorio de computación con Stream, por ejemplo, en modelado molecular. ¿Vos decís casi como que habría que exigir eso o dejarlo libre como que cada uno lo haga con donde le parezca? Para mí es al revés. Yo puedo. Ese tipo de cosas. Es una cosa que no, yo te quería preguntar para entender. No, para mí lo que vos estás proponiendo es una materia que vos podés hacer en el ciclo superior. No, es que más allá de eso, siento que es más formador que ser. Pero la química inorgánica o la FMC, la idea es que justamente sea una materia básica que los biólogos lo hacen en
primer año, la otra los químicos lo hacen en el primer año, y la idea es justamente es que vos... Se pierde un poco lo que dicen acá, o sea, la idea de que lo rico que trabajar en conjunto, más allá de poder... Pero que está pensado al revés, no está pensado para científicos, está pensado para que te pongas en disciplina. Que por ahí incluso vos por ahí vas a hacer la biología y decidís que lo tuyo es la biología y que te cambie. Terminás haciendo biología o terminás haciendo química. La idea es que tengas un primer año donde tengas un panorama más general y que puedas definir qué es lo que te gusta. Igual hoy hay libertad para hacer a los 3 primeros años. Se puede hacer química y no orgánica. No sé si por hacer, digo, por mi sensación personal, que hice materias de todos lados y obviamente también de varios lugares. Luego lo que decía Agustín, da una sensación de incertidumbre. Me gusta mucho la cosa que ya no sé. Sería buenísimo que haya más fuerte un mentor. Yo quería esto orgánica con. O sea, estaría buenísimo que haya más orientación, pero si no te da como más tanta libertad, te das esta nervios de, ¿y ahora qué hago? Vas a un lado y no, si quieres hacer tal cosa, en la universidad de tal lugar se hace química orgánica de tal manera, porque acá no somos más de tal manera. Lástima, pero. Bueno, vas para acá, no, pasa que no, nosotros llegamos a carrera nueva. ¿Pueden orgánica hablar? Y no saben. Por ahí sea una persona que le hablaron, pero no tienen idea un poco de lo que se está hablando, de lo que se plantea. Recién este año, por primera vez, febrero va a dar una materia de 2 semanas química un poco orientada a la computación por la crisis de, bueno, y las químicas no son de la masa de industria. Un poco lo que preguntó la chica que era de la energía, la atmósfera, bueno. ¿Qué pasa mucho? No les está llegando, los estudiantes se queda esa cosa, bueno, van a tener su departamento que ya no está enterada, no hay falta conexión, no sé, link con otros departamentos que por ahí en de computación sí siempre vivieron todos muy en conjunto, física también está acá en el pabellón 1 también, pero no hay distintivo realmente en el pabellón 2. Y eso, y entre que cursás varias materias, que ahora se va a cursar y te sigue interesar, no tenés con quién hablar realmente. Entonces siento que falta ese como link y la otra cosita para. No, la interrumpimos nosotros. Era eso nada más, que para siento que sería mucho más jugo a esa materia, a cursar y mucho un montón de horas encima para cursar. Mucho más jugo en poder ir y tuve la experiencia de trabajar con un modelo molecular. Más o menos yo por ahí me interese más, no sé, ingeniería de software, me interese más, arquitectura de, no sé, base de datos. Sí, estuvo bueno esto que cursé, no me quedó, no me gustaría que alguien que conociera esta cosa. No, sí, cursé BMC en aquel momento no sabía qué hacer y la verdad es que mucho no me. ¿Qué estás estudiando vos ahora? ¿Qué refieres? Obviamente. Pero siento que no quede como un refrán, sí, esa experiencia de cursé hace 4 reglas que cursé BMC y hablé con Miro, sí, estuvo muy bueno, pero al final dice nada que hice Imaginary y Mercado Libre. Pero siento que sería mucho más rico que pueda decir, che, ¿sabes que es un modelado del partícula no sé qué cuánto? Pero insisto con una cosa, digo, en el plano actual la podés hacer no, claro, después. Pero no como orientación, por ahí, para que tenga experiencia de la yo igual entiendo lo que dice Pato, digo, que lo que vos estás planteando por ahí son materias para el ciclo superior. La de Hebrero es una buena materia para el ciclo superior. Ese tipo de cosas. O sea, cuando nosotros decimos que vayan a una biología y una química, no estamos pensando en que vayan a ser modelado computacional en biología, estamos que hagan biología la de los biólogos. Y después, si dicen, yo lo que quiero es hacer bioinformática, entonces en el ciclo superior vamos a hacer eso. Es para nada para las personas que no sigan justamente bioinformática, que no quieren, por ahí yo quiero hacer, no sé, trabajar acá con, no sé, cosas de ordenador o de computación, pero esa materia que hice aquella vez, de orgánica 1 o IBMC o lo que sea de química, que no quede solamente con químicos, todo bueno, me hubiera vuelta para, no sé. Pero para vos está bueno que los biólogos lo hagan como primera materia. ¿Está bueno que los biólogos hagan IBMC como primera materia? No voy a cuestionar lo que la plan de biología, o sea, no por ese lado, sino que que estaría bueno si yo, por ejemplo, hice esta carrera y terminé haciendo la orientación, no sé, datos, cualquier orientación no tenga que ver con biología, que no quede un sí, este cuatrimestre no sabía que cursar el primer año y decidí cursar IBMC y hice este laboratorio, sí, no sé, estuvo bueno, me ayudó, que en vez de que sea solamente eso, una experiencia que hace 5 años. Vos decís que deberíamos recomendar que no fuera el primer cuatrimestre. Claro, a mí me hace ruido que por ahí en un segundo año, cerramos. Y nada más detalle nada más, está bueno en química puedes cursar una materia así, no puedes tener un final, la prerrogativa tienes que rendir así después de las materias, no puedes cursar la orgánica 2, una vez que rendir final y orgánica 1, y te fuerza a rendir finales y la gente no cuelga, está bueno. Andar a proponer eso. Sí, pero no saqué ninguna en química. Puedo llegar a coincidir, pero andar a proponer eso a ver qué te dice tu compañero. Bueno,
gracias a todos por venir, gracias por conocer y venir acá a contar sobre el plan. La carrera no viene a solucionar eso. Ustedes supieran las discusiones que hay en las comisiones de doctorado de esto no es biología, esto no es computación. No es alguien que está trabajando en un problema biológico, tratando de desarrollar un algoritmo, los biólogos te dicen esto no es biología. Los de computación van a decir esto no es computación. Entonces, claro, está bien, ¿en dónde publica? ¿Y publica en revista de biología? Ah, no sé, en computación no puede trabajar. Publica en computación, no sé, no es biología. Lo tenemos en doctorado de hace una pila de años, con lo cual ni remotamente pretendemos que esto venga a solucionar el problema de la interdisciplina, porque creo que es un problema que lo tenemos ya, digamos, no se excede. Creo que la carrera viene a tratar de conjugar una formación matemática con una formación en computación. Que después eso yo lo pueda aplicar para solucionar un problema de biología, o para trabajar en machine learning, o para ir a la industria y trabajar en optimización, es como una consecuencia de la formación que tengo. Pero a lo que viene la carrera es a dar esa formación, matemática y computación. Esa es la formación que viene a dar. ¿Está bien? Si me echamos con alguna materia de otros departamentos, es a lo mejor para acercarnos a un lenguaje que ni los matemáticos ni los computadores tenemos. Y bueno, trata de acercarte porque ahí hay fuente de problemas en los cuales con tu formación matemática y tu formación de computación podés aportar algo. Pero no venimos a resolver la interdisciplina, venimos a tratar de unir esos dos universos, matemática y computación. Eso es lo que venimos. ¿Se acuerdan si ya lo hizo? Eso es lo que venimos. No, ¿qué puedo decir después? Creo que lo recuerdo porque lo sufrí en carne propia. Egresé de la carrera de matemática aplicada y no sabía hacer un programa. No tenía la menor idea. Tenía idea de que había problemas que eran difíciles de resolver computacionalmente. No tenía ni la menor idea de eso. ¿Por qué? Porque me estaba faltando esa formación de computación. Bueno, creo que la carrera apunta a eso. ¿Verdad? Bueno, perdón. Al contrario, gracias. No, me sumo al grueso de gente esta que si hubiera existido esta carrera, porque creo que somos varios acá. No, bueno, gracias por venir. Yo quería solamente decir unas cositas más como, yo soy la presidenta del Centro de Estudiantes, hola, como desde el rol del Centro de Estudiantes, primero sí eso, agradecerles venir, agradecerles haber intervenido, agradecerles ustedes venir y agradecerles haber intervenido. O sea, estábamos muy contentos con cómo salió todo. Nada, les invitamos a seguir mirando cómo avanza esto, porque es un proceso que la verdad que llevó bastante tiempo y que está bastante aceitado. Pensamos nosotros el debate entre los distintos claustros, entre los distintos departamentos sobre eso, y bueno, es una invitación a seguir participando de eso, y si todavía nos interiorizaron a hacerlo también. También porque desde el Centro de Estudiantes nos importa garantizar la participación estudiantil en todos estos debates. Ahora también se están discutiendo otros planes de estudio dentro de las distintas carreras de la facultad, y de sus respectivas carreras estaría bueno que se puedan meter también, porque como ven tenemos un montón para aportar. También ciertas preocupaciones que nos llegaron desde lo gremial y de lo que nosotros representamos, sobre vamos a estar mirando este proceso pensando en el tema de la transición, o sea que en esta transición de que la carrera no exista, que empiece a existir, yo un poco lo decía Willy también, pero que cada persona pueda cursar el plan sugerido de la carrera en los cuatrimestres, que eso vaya empezando a partir de que esta carrera empiece a existir, y que no pasen cosas extrañas como que viene una materia en un cuatrimestre y que no se pueda cursar porque no está todavía armada la materia, y ese tipo de cosas. Después, sobre un poco también decía esto de la orientación y sobre un poco de los primeros años, que también mirarlo con una perspectiva de que la gente entienda un poco dónde está parado y cómo puede hacer para hacer un plan lo mejor posible para su ciclo superior, o cómo para hacer para desde los primeros años pueda cursar y entienda más o menos qué va la carrera y si es lo que le conviene hacer o de qué manera es algo mejor. El tema de la tesis, que decía Isa también, que es un tema, bueno, yo como estudiante de computación, que es un problema que no está resuelto
resuelto, que es cómo hacer que la gente termine su carrera con su tesis, y que para mí hay un punto clave en formar comunidad. Ya hubo un intento de alguna manera con la maratón de tesis que se hizo Melgrati hace un tiempo, que era como juntar a distintas personas que estuvieran por hacer la tesis y que básicamente se fueran acompañando en ese proceso para que no se estirara infinitamente. Creo que no hay nada más cerrado en ese sentido, pero que puede ser una punta para empezar a pensarlo. Y bueno, también en esto de hacer que la carrera sea más accesible desde lo pedagógico y desde los planes de cada materia, que es una cosa que es muy difícil pensarla desde un borrador de una carrera nueva y que vamos a tener que seguir laburando a medida que vaya pasando, y estar atentos a que la deserción estudiantil también sea una preocupación dentro de esta nueva carrera, y la inclusión de géneros y nacimientos en eso. Pero eso como un poco retomando algunas cosas que venían saliendo, no es que estoy diciendo mucho ninguna novedad. Nada, eso, gracias a todos por venir. Nos vemos en las próximas instancias de esto.